de Santísima Trinidad en Asunción, con la mejor vibra del mundo, como es de costumbre, ya para compartir con todos ustedes en una presentación de iSeller, de los amigos de JJ Comercial, Golti, Paraguay, La Ponderosa. Gracias a todos los que se van sumando ya rápidamente a través del TikTok de Vibra. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, César Ramón Arévalos? Hola, Vicky Cara, cordiales saludos para la gran audiencia de Vibra Positiva. Bueno, clásico de Santísima Trinidad, el segundo clásico del año. El primero había caído derrotado Rubeño en la ruleta por 2-0. Hoy le toca acá en el Martín Torres trasladarse el equipo ñuense y bueno, ojalá que veamos un buen arbitraje, porque en último momento estamos hablando más del arbitraje que del partido, Vicky. Es cierto lo que aconteció en esta fecha que va culminando con este partido. Veníamos hablando ya de todo lo que venía pasando en los partidos, realmente cosa arbitral que no nos gusta, es cierto, pero hay que hablar, obviamente. De todo la piqui, ¿quién gana el derbi de Trinidad? Pregunta Josema. Esa es la gran pregunta realmente. ¿Quién gana hoy aquí? Hola, ¿quién juega? Dice Enzo Orqueño de la guitarra. Aquí, Trinidense, Rubielío es la propuesta que tenemos para compartir con todos ustedes. Vamos con los likes en la pantalla de la audiencia que ya se va sumando. Cualquier rincón del país y el mundo donde hay un oyente de Vibra Positiva, ahí nosotros llegamos. Vamos con los likes. Ayer el penal de Luque, una vergüenza ese árbitro, debió ser repetido, sí. El penal ayer que tapó justamente Martínez, el arquero Martínez en Ameliano. Yo me quedé mirando la imagen después de César y él estaba prácticamente, la mayor parte del pie sí bien es cierto, pero una puntita, y supuestamente lo que se vio es que algo del pie, al menos del botín, estaba sobre la raya. Eso fue lo que se vio. Para mí realmente hubiese sido para repetirse realmente lo que fue el penal ayer, donde se dio el empate entre Luqueño y Ameliano. Tanta polémica que hubo también en los partidos de la semana, justamente de esta fecha 15, donde ya se espera lo que será el superclásico, atendiendo de que hay una fecha de por medio y dos partidos de competencia internacional también, tanto para Cerro y Olimpia en el medio de lo que será también el superclásico. Quedan 3 partidos, 2 de Copa Internacional. Cerro tiene que jugar Copa Libertadores, después tiene que enfrentarse también en el siguiente partido, le queda uno por la fecha ante Nacional, y Olimpia ante Rubiñú, justamente de cara a lo que será también la siguiente semana, donde hay partidos de Copa Internacional, Sudamericana y Libertadores para Cerro y Olimpia respectivamente, y después ya está el Superclásico. Así que ese es el panorama que tenemos en una pelea que al parecer del campeonato se mantiene entre Cerro Porteño y Olimpia, César. Ante todo quiero corregirme, Trinidad había ganado la ruleta 1-0, no fue 2-0. Muchos hablamos del arbitraje. Ayer estuvimos en la cancha de la Arboleda en el triunfo de Guaraní. Me quedó la duda, hoy me saqué de esa duda llamándole a un árbitro, porque ayer hubo 8 de sangre. Entró la sanidad de Libertad, pero el jugador no salió. Tenía que haber salido el jugador de Libertad. Misma cosa el jugador de Guaraní cuando tuvo corte en los labios, tenía que haber salido del campo, no salió. Son cosas y pequeñeces del arbitraje que se van olvidando en cada compromiso. Gracias a los nuevos seguidores aquí en Vibra Positiva, ya los que están sumándose con nosotros también. La gente que va compartiendo el like, muchas gracias. A Jorge Ortiz que le va dando me gusta a la transmisión. Gracias a todos realmente por comentar, por acompañarnos. El clásico anterior encima, Rubiñú jugó bien, dice también Josema 512. El clásico anterior encima Rubiñú jugó bien, y sí, sobre la hora fue la victoria de Trinidense en el clásico en la primera rueda. En un descuido, justamente estoy sentado acá junto a Julio Fernández, el jefe de prensa del Club Rubiñú, y me hizo recordar que en un descuido, en el último suspiro, como se suele decir, para que no te den los chances para empatar. Cerro Porteño campeón a nada, dice aquí Oliver González. No mereció perder, decía también Josema, por el clásico anterior de Barrio. Cuando ya está llegando la Velázquez a ubicar aquí con nosotros. Estamos ya en la previa para compartir con toda la gran audiencia de Vibra Positiva. Llegó Blaster. ¿Cómo te va, Blas Velázquez? Bienvenido a la gran jornada. Juan Carlos Quijara, buenas noches para vos, para todos los seguidores de Vibra. Don César Ramón, buenas noches también para ustedes. Vos sabés que afuera hay mucho más gente acá adentro. ¿En serio? Hay mucha gente que está queriendo entrar, se está haciendo un poco lento el ingreso de los hinchas.
hay ciertas normas que aparentemente deben cumplir para después estar ingresando. La famosa carpa azul, por ahí también está el tema. Ah, sí, ahí está complicado pasar, ¿no? Está complicado y algunos quienes todavía no pudieron ingresar están siendo esperados por el otro grueso de la hinchada de Trinidense, que ya está queriendo hacerse también parte de la fiesta aquí en Trinidad. Bueno, estamos ya en una presentación de JJ Comercial, tenemos potencia, multimarca de batería en el barrio Morcuyá, en la ciudad de Asunción. Está JJ Comercial. Hermosa jornada, noche del lunes de jugador que estamos teniendo aquí en el Martín Torres. De esas inolvidables jornadas de fútbol. Esa mancha ya viene de pronóstico. Frente frío y llevando auda. Y está llegando, está llegando. Sí. No, el frente frío en algún momento va a llegar. Bueno, esperemos. Yo creo que va a llegar. No sabemos cuándo. ¿Pero sienta? Creo que de relator debe ser pronosticador de tiempo, ya, Piqui. Qué puta. O ya, pa. La Bueno. verdad, ¿qué dice? Para poner picante el torneo, pegaría que gane Cerro, dice Josema. Por el clásico seguro. Saludos a Blas, dice Josema. Saludos grande, abrazo, Josema. ¿Quién juega? Dice Luqui. Aquí juegan Trinidense y Rubiaño, el clásico de barrio en Santísima Trinidad, Asunción, donde estamos. La audiencia que se renueva y también va preguntando. Hola, dice Javier Medina. Tomás Jiménez, ¿qué tal, dupla? ¿Quién juega? Dice Tomás Balbuena. Aquí, como les venía diciendo, la propuesta que tenemos es el clásico de barrio, que ya está totalmente confirmado, César, ¿no? Tenemos ya los equipos alineados. Si podemos ir repasando ya para ir hablando un poco de los equipos, entonces, César Ramón. Sí, con mucho gusto, Piqui. Sportivo Trinidense, que es local, dirige técnicamente José Arrúa, anuncia 12, Víctor Zamudio, el primer variante que tiene ya de entrada. 4 en el fondo, lateral derecho 6, Axel Cañete, 40, Agustín da Silveira, 30, Bruno Valdés y 14, Sergio Mendoza. En el medio sector, la segunda variante, Nicolás Maná, casaca 10, los volantes marcan Nelson Gauto 5, 21, Gustavo Viera, 31, Alan Morínigo y un poco más adelantado 18, Fernando Romero y 20, Clementino González. Por su parte, Rubiañú también con 3 variantes, 22, Tales Wastowski, 2, Rodrigo Ferreira, los centrales 31, Brian Blasi, 4, Jorge González, 33, Rodrigo Alborno. En el medio sector 20, Fernando Martínez, 35, Lucas Montiel, 8, Rodrigo Rojas, 21, Elías Carqui, 10, William Mendieta con brazalete capitán, 40, Steven Pérez, los 11 de Gustavo Morínigo. Las autoridades, Alipio Eduardo Colmán Vázquez, partido número 9, asistido por Jorge Villagra y Nadia Weiler. Cuarto árbitro Dionisio Cristaldo, VAR Edgar Galeano, VAR Eduardo Brito, veedor Wilson Coronel, oficial de seguridad Gustavo Núñez Piquí. Gracias, César Ramón. Ya el momento, hermoso momento, cuando los protagonistas ya se van encontrando en el centro del campo de juego, atendiendo que los vestuarios están de un lado y del otro lado también, muy distanciados. Ahora el encuentro ya de los equipos es en el centro del campo, cuando van a preparar ahora el arribo directamente, capitaneado Trinidense con Bruno Valdés y Rubiañú con William Mendieta. Para la foto que le va a quedar para el recuerdo, la foto que va a quedar para la retina de Alipio Colmán con 2 grandes figuras de nuestro deporte, los capitanes que ya están comandando la salida de los equipos al terreno de juego. Momento hermoso que nos regala en el superclásico de barrio aquí en Santísima Trinidad, donde Trinidense en su estadio de Martín Torres recibe a Rubiañú, 90 Blas Velázquez. Y el colorido es excepcional. El clima también que se presta, por más que tengamos una noche calurosa aquí en Santísima. El empastado verde con los colores, cada uno con su equipo aquí en la zona del barrio Trinidad. Realmente memorable la noche que vamos a pasar. Ojalá que nos den también buen fútbol, con algunas sorpresas para mí, por sobre todo empezando, no por el hecho de que sean en el arco, sino que aparecen nombres que no estaban siendo tenidos en cuenta y van a tener su oportunidad nada más y nada menos que en el clásico, como es el caso de Zamudio y de Tales Wastowski, que arrancan de titular en esta. Ya nos decía César Ramón en la previa de que son las variantes que está teniendo el conjunto de ambos conjuntos de Trinidad, y tal como decíamos, la foto que va a tener Alipio. Por un lado el Willy, por el otro lado Bruno Valdés, cuando estos vayan a hacer el sorteo previo.
Potom el que se va a llevar el árbitro del partido. Cambian los dos equipos, los arqueros en esta presentación, César. Así mismo, ambos técnicos. Sportivo Trinense dice las averiguaciones, no está lesionado. Cuestión técnica. Néstor Camacho está por duelo, pero lo de Rubio me extraña. Bueno está Julio, ya te fue Julio. Convengamos que los dos arqueros son muy buenos, porque si vamos a hacer un análisis, A ver qué pasa con el arquero de Rubio, César. Técnico táctico, me dice. Decisión técnico-táctica. Bueno, por eso no está entonces. yo que venía jugando a mí particularmente este tipo de situaciones me marca un poco la confusión que puede estar pasando el director técnico tratando de encontrarle la vuelta a un equipo que de repente deja buenas sensaciones pero termina perdiendo los partidos. Pero haciendo un análisis, yo creo que lo de Fraga fue totalmente alto el nivel que venía teniendo el arquero de Rubio Ñu, pero no podemos tampoco soslayar ni negar el gran nivel que tiene Tales. Así que ahora ya lo van a probar. Bueno, lo de Dufour que nos decía César, lo de Dufour era por una cuestión de decisión también. Decisión Técnico táctico, hay que recalcar que el brasilero Tales debuta hoy como titular. Debuta Tales Wastowski de titular. Bueno, le ganó el cariño también antes de jugar, ya siente en el aplausómetro, como solemos decir, varios aplausos allá por aquel sector en donde la gente de Rubio Ñu le aplaude a Tales. Bueno, ya repasábamos hace un instante, gracias a César Ramón, lo que eran las conformaciones de los equipos. Cuando se están saludando ahora Bruno Valdés y William el Mago Mendieta. Para la foto que quede para el recuerdo de Alipio Colmán y el cuarteto arbitral también. Mirá vos, se vende abanico ahora. ¿Por qué no traen la pantalla como César, por ejemplo, para la venta? ¿Dónde está el ventilador paraguayo? El ventilador paraguayo y César te vamos a mostrar rápidamente. Se está vendiendo... Ahí está, ese es el purete. Es muy buen aire, Va a haber cambio de lado. Rubio Ñu se va a poner. Aparece también Nicolás Maná con la 10, Pequi. ¿Cómo las? Aparece también Nicolás Maná con la 10. Sí, en el equipo. Cambios ofensivos. Clementino que se ganó su lugar, que se mantiene con Fernando arriba. Y a ver, había otro. Lo del arquero. Bueno. Ya todo está listo, nada más esperamos que cambien los arqueros y lleguen. Ya llegó Víctor Zamudio, ahora Tales Wastowski y el juez Alipio Colmán va a pitar y se va a poner a rodar ya el objeto más preciado del mundo. Saludando al Johnny Santana. Minuto de silencio. Le vamos a acompañar. Ya nos empaché a ver el lugar. Bueno, ya aconteció todo en el minuto de silencio y Alipio va a autorizar y se va a poner a rodar el objeto más preciado del mundo. Llegó el Johnny Santana. Ahora Johnny. El pistazo inicial se pone a rodar el objeto más preciado del mundo y el planeta entero. Arrancó el clásico de barrio aquí en el Martín Torres, donde ya se juega Trinense Rubio Ñu. La pelota en el centro del campo y ahora para prosperar en el avance en conjunto. Dueño de casa que no puede. La presión de Juan Rodrigo Rojas. Recuperando con un pase Gustavo Viera. Y está insistiendo por el sector derecho. Aparece la marca de Jorge González para que Alborno cuide por abajo con con Pérez. Steven, la primera confusión en la jugada que quería Rubio Ñu. Al lateral de defensa por derecha corresponde Triqui. Quiso sorprender en esta Steven, porque de primera quiso dar para Montiel, que se iba proyectando por el sector izquierdo, pero el pase no fue bueno. Gran duelo ya de entrada entre Romero y González. JJ Comercial le presenta oficialmente el partido el día de hoy, aquí en el clásico de barrio en Santísima Trinidad, donde el Willy Mendieta estaba cuidando la pelota como tiene que ser, como el objeto más preciado del mundo. Y ahora ya Juan Rodrigo Rojas para el tiro libre que corresponde al conjunto albiverde, que cruzó la avenida para venir a jugar el clásico de barrio.
No, el clásico de barrio. Ayer fue el clásico moderno. Sí. Ahora estamos ya en los primeros instantes del juego, donde González profundiza con el envío largo que quería con Pérez, que la peinó. No pela el ataque de Rudeñón con el envío centro que va al área. La pelota termina picando y sale del terreno. Hay saque de portería que corresponde al dueño de Casa Blaster. Y parece ser Rudeñón que está queriendo respetar más la pelota en estos primeros minutos porque tiene jugadores con que el caso de Rodrigo, del Willy, porque son jugadores que técnicamente son muy buenos, juegan con mucha soltura y en los espacios reducidos son de tener mucha inventiva. No tienen todavía demasiada claridad, pero por lo menos en estos primeros segundos está siendo el que más está respetando el juego. 2 minutos, 0-0, lo presenta Aiceler, reparación celular, servicio técnico para cambiar tu teléfono celular con Aiceler Paraguay. Va insistiendo el conjunto albiverde, no prospera la acción, intenta otra vez Martínez, no la puede bajar de cabeza. El clásico arrancó con todo, la gente que está en sintonía, full con los comentarios, ya voy a ir leyendo. Gracias a todos los que están, la pelota se perdió por un costado del terreno, es saque lateral en defensa por derecha para el conjunto Rudeñón, que se vino a jugar aquí ante Trinidad Blaster. Anoche en Arboleda hablábamos de las dimensiones del campo y en eso también tenemos que decirlo, que las dimensiones de la cancha es mucho más beneficioso para los talentosos, porque aquellos que tienen de repente mucha velocidad no tienen demasiado espacio para imprimir, pero los talentosos sí necesitan solo de 2 metros cuadrados para inventarse algo, y en ese sentido ambos equipos tienen con qué. Hay jugadores realmente, vamos a ver, se prende la lamparita y también pueden sacar algo de la galera, lo que venimos siempre a buscar. El clásico de barrio aquí en el Martín Torres, que continúa 0-0 hace unos minutos que arrancó el juego, 3 ya encima. Por el sector izquierdo cruzando la frontera ahora el zurdo Rodrigo Alborno, que está ubicado como lateral por izquierda del conjunto albiverde. Tocando Juan Rodrigo otra vez para Alborno. Por el sector izquierdo el envío de Alborno a media altura, que controla ahora Jiménez para jugar, para avanzar. De taco, Chapa Martínez dejando para Alborno y este para González. Desde el fondo está ordenando la salida Rudeñón. Decía que Rudeñón estaba mucho más táctica y técnicamente aparentemente mejor. Todavía no encuentra la pelota el conjunto de Trinidense. Recordando que el Trinidense, el 5 que nos había maravillado en aquel debut, y también Maná. Nelson Gauto. No, el 5 de Trinidense. Nelson Gauto. La pelota larga que propone ahora en el ataque del conjunto albiverde. Le queda el mago. Mendieta que jugó, profundizó. Jiménez la marca. Llegó en defensa de Bruno Amílcar. Es por el sector izquierdo ahora con Juan Rodrigo, que va organizando el ataque para Rudeñón de vuelta con un centro frontal. Estilo de la disputa. El que ganó fue Bruno Amílcar totalmente. De vuelta la defensa de Trinidense para presionar, pero Rudeñón sí que va por el sector izquierdo, ya recupera en la mitad de cancha ahora Trinidense para prosperar en el avance por derecha ahora con Romero, quería pasar de Martínez, Chapa y la marca lateral será un poco adelantado a la frontera del campo por derecha, corresponde al conjunto del Sportivo Trinidense. Hablamos del duelo entre Romero y González y está también como para tener en cuenta el duelo entre Bruno Valdés y Pérez. Un saludo grande aquí para Piero, que dice: hola, pero te acuerdas de mí, soy tu amigo de primaria de la otra sección. Un abrazo grande a Piero. Para recordarme de la primaria realmente medio complicado, pero tenía un compañero Piero, si no me equivoco. No me acuerdo de la... No era otro de tu nombre, amigo. La salida defensiva para el conjunto albiverde, Rodrigo Alborno, ¿qué dice? Profe Escapini, oímos abanico. En mi época era pantalla. Es que abanico se vende y mostramos después lo que era la pantalla. El abanico y el otro se demostraba que se estaba vendiendo. No comía. Bueno, la pelota por el sector derecho para avanzar Rudeñón ahora. En punta derecha va picando y se viene el centro que va al segundo palo. Pasando todo el área de Trinidense la pelota. Sector izquierdo, buscando el mago del vértice del área. Ahora recibe. Mendieta habilita y lanza el centro que va cerrado. La pelota que encontró el arquero Zamudio, que ya organiza la salida para el conjunto del Sportivo Trinidense. Lo que le está costando a Trinidense encontrar la pelota, porque cuando la tiene Rudeñón con varios movimientos que realmente lo están dejando un poco desacomodados, no encuentra el balón, y por sobre todo cuando se juntan Rodrigo y el Willy hay mucha claridad en Rudeñón, y hasta aquí Trinidense no está pudiendo hacer pie dentro de lo que es el clásico de barrio. Ahora está sentido un hombre de Rudeñón, Alipio, que está todavía desentendido en la acción. Insiste Trinidense que por ahora
Tiene la pelota ya limpia para el juego. Sí, ahí Rodrigo Rojas. Va Rodrigo Rojas rápidamente con el Willy también a reclamar probablemente alguna tarjeta por de pronto. Aquí en nuestra posición no estoy pudiendo dilucidar de quién se trata el jugador que está caído. Ahí ya va el Willy también a preguntarle si va a necesitar de la sanidad para que lo atiendan. Ahí ya habilitan para que pase la gente de la sanidad, por lo visto no es tan superficial. Y la lesión del jugador que está caído. No apareció ninguna tarjeta de amonestación. El árbitro solamente paró el juego para que lo atiendan. Seguramente va a continuar con alguna suelta neutral o el lateral del sector derecho. César Ramón Arevalo. Elías Sarkis. Está sentido Sarkis, el atacante de Ribeñú, ex ameliano, que está recibiendo la asistencia médica. Y no es nada más el agua bendita, está recibiendo realmente El spray. bueno. Partido donde se va a meter con todo, obviamente, porque es un clásico. Nadie quiere perder esta clase de partido. No, y hablábamos también de lo reducido que son los espacios porque Rubio Junior está imprimiendo mucho ritmo y con la pelota. Y muchas veces imprimir ritmo sin ella cuesta. Y es lo que está pasando ahora mismo con el Triqui. Uno recuerda, por ejemplo, los clásicos cuando Jonathan Santana, que justamente está frente a nosotros, no quería perder los clásicos. Y metía con todas las piernas siempre ahí, obviamente. Y también jugando, porque es un dotado técnicamente. El Johnny, este año volvemos al Mundial. ¿Cómo se palpita ya cuando lo vemos al Johnny? Esa época del 2010, por ejemplo, Blanco. Imposible no recordar. Es una locura realmente lo que se está palpitando ya. Ah, mirá, te voy a mostrar, Blaster. Se vino ya el vaso. Ah, mirá. Mirá vos. De a poco ya los premios. El vaso que vamos a ¿Qué es lo regalar. que está esperando para seguirnos? Hay que seguir la cuenta de Andíbora Positiva, Muy nuestro fácil. canal en el TikTok, a suscribirse al YouTube. Saliendo ahora por el sector derecho, Maná contra el orientado, jugando para Fernando Romero. De vuelta conecta para Nico. Maná en la disputa con González, que metió con todo. Clementino es el que pivotea y gana. Jugó para habilitar a Maná. Y este para Melgarejo por izquierda. Si viene el ataque, sector izquierdo detrás del centro, que va Clementino. Al tramo de Izaño, en el vértice derecho, el arquero Wastowski era el primero que tenía ya el gol de Deportivo Ateniense en su casa. Se perdió Clementino, el tramo, Izaño le dijo que no. Y se dieron varias cuestiones que ya veníamos anticipando. Cuando aparece Maná, hay algo que va a surgir en Trinidad, porque recibe la pelota, tal vez le queda de carambola tras un choque con el defensor de Rubio Ñu, y con un pase 3 dedos abre por el sector izquierdo, en donde apareció el centro al segundo palo para Clementino. Me dio la sensación de que quiso emular lo que hizo el otro día Clementino, querer bajarla para alguien que venía llegando por el segundo palo, pero el cabezazo salió tan cerrado que fue a pegar en una zona ahí del arco, Piqui, y no se puede explicar por qué no fue gol. Susto para el conjunto de Rubio Ñu, que puede servir para que esto sea más que un partidazo. Si Trinidad se vuelve a meter dentro del partido. Saludos a Cirilo Luis Ortiz, que dice: máquina, soy tu video el amigazo, te mando un saludo, un abrazo grande para Cirilo. Y está pintando el panorama de blanco y verde, ahora Ribeñú en ataque, no pasa nada. Despejando en defensa ahora Triqui. Intenta, ahí va por el sector derecho. El ataque de Ribeñú que no prospera. La marca es buena en defensa. Para salir Trinidad por el sector izquierdo defensivo, ahora con un pase en largo. Intentaba Sergio Mendoza, no llegaba a conectar. Ahora rápidamente Ribeñú imprime por el sector izquierdo el avance con Rodrigo Albarna. Luis está insistiendo y va a la barrida. Llegó a cortar. Era Viera. A ver, el que cortó en la última fue Maná. El avance otra vez de Ribeñú con Juan Rodrigo y el centro al área. El pivoteo y el remate del mago. Mendieta. De aire le entró al banán. La pelota al costado del palo izquierdo desviado, es cierto. Tenía buena potencia, le faltó dirección. Saque de portería corresponde al conjunto dueño de casa, el Sportivo Triniense. A pesar de que no estamos teniendo demasiadas situaciones, a excepción digo bien, del último cabezazo al travesaño, estamos viendo un muy buen partido. Porque están respetando la pelota por sobre todo, y eso es lo que nos gusta. En esta se encontraron Rodrigo Sarkis y este último que pivotea para la llegada de frente por parte del Willy, el capitán, que le pega de primera pero sale desviado. Saque de portería ya rápidamente y va intentando ahora Trinidad el ataque por derecha. Fernando Romero pivoteó y dejó para Maná. Conexión muy buena buscando a Romero en el área. Intentó el pase por abajo, la marca llegó sobre él de Blasi. Ya está organizando la salida ahora Mendieta. Jugó por abajo, conectó por el sector izquierdo donde no pudo pasar Sarkis. Y ya profundizó bien todavía Morini, va a estar remate.
Daniel Martín Torres. Ponga el primero y ya delire toda su gente. Sí, señoras y señores, el gol del Sportivo Trinidense. Golazo. Realmente de esos goles que te ponen la piel diferente. El gol que se mandó el hombre lateral por izquierda que pisó el área. Sergio Adrián Mendoza. 1-0 para Trinidense ante Ribeño. Ya veníamos hablando de que estaba haciendo un partidazo y que estaban respetando la pelota, y vaya que la respetaron. Porque primeramente el ataque parecía que iba a ser por el sector derecho. Pierde la pelota Rubio Ñu, y con la claridad del Willy que quiso jugar por el sector derecho de su salida, no sé si fue Roy el que terminó perdiendo esa pelota en una zona peligrosísima. Y creo que fue Maná el último que había hecho la asistencia, y apareció a espaldas del defensor Mendoza con una pelota que le quedó picando dentro del área, y con una soledad. Y de vuelta aguantame Vilá porque se viene Maná y va a separar a toda la tribuna. Está el centro por abajo, rebote y está, no lo pueden empujar. Impresionante el ataque de Trinidense de vuelta por el sector izquierdo, le queda a Alan Díaz, la hizo muy bien, contra el orientado del taco y dejó para el remate. Venga auto, rebote que le queda otra vez para Da Silveira, y va insistiendo Viera, el taco de Da Silveira que es distinguido para tocar otra vez con Viera. Ahora no encontró la conexión con Da Silveira, a la marca fue Nicolás Maná y se rebotar el hombre de Ribeño. Habrá lateral que será para el conjunto albiverde por el sector izquierdo. Blaster. Apenas apareció el Trinidense, parece que quiere liquidar el expediente en este primer tiempo, porque estamos hablando del gol que le quedó picando cuando estaba dentro del área, y con un remate abajo vence a Tales que salía desesperado. En la siguiente jugada, nuevamente por el sector derecho, un centro que terminó cruzando todo el área chica, no estaba nadie para empujarla. Y tras una gran jugada individual por parte de Tobias Morini, se la deja servido a su compañero que estaba llegando de frente. Que le pega, y del rebote hubo una pequeña caramuza acá en frente a Preferencias, en donde Maná con algunos fueron al piso. Ya la gente empezó también a hacer su parte en el aliento, la gente de Trinidense, por sobre todo después del gol. El gol que marcó Mendoza, César Ramón Arévalo. A los 11 minutos de la primera etapa. El gol que llegó entonces ya para la apertura en el marcador, cuando está ganando Trinidense en su casa aquí de Martín Torres. Vamos a todos los que están en sintonía siguiendo la transmisión de Vibra. Supra, ¿qué es lo que llora, amigo? Dice que tenemos la mejor vibra del mundo, papá. Y así lo sentimos todos los goles. Estamos vibrando a través de Vibra Positiva en el TikTok y también en el YouTube. Como ya saben, como es de costumbre, a suscribirse al YouTube, a seguirnos en el TikTok. Año del Mundial, como estamos también con la albirroja. La salida del fondo ahora para Ribeño, que va organizando desde el fondo con Blas. Está organizando más bien ahora en el centro del campo para Rodrigo Rojas. Dejando para Jiménez por el sector izquierdo. En la frontera del campo de Luda en cara de Maná y no pudo pasar de Viera. Que se antepone la acción, el rebote le queda a Rodrigo Rojas. Que profundiza, peinó Pérez. Intentó la conexión en ataque, no pasa nada. Ya organiza Zamudio la salida para Trinidense en el fondo. Y ahora el problema para Rubio Ñu es que arriba no se están pudiendo conectar tanto Pérez con Sarkis. Algunas aproximaciones por parte de Montiel por izquierda, pero no tiene todavía la jerarquía, la capacidad para hacerse cargo netamente del juego. Y parece ahora en este momento ser mucho más completo Trinidense, por sobre todo después del gol. Hola Gerson, ¿cómo estás? Tranquilo nomás Gerson. La salida de fondo para Ribeño en el fondo. Con Jorge González jugando por abajo, organizando. Estamos en el clásico de barrio que lo gana Trinidense en su casa. Aquí en el Martín Torres, 1-0 está el partido. Estuvo ya cerca incluso de 2 goles más Trinidense, con las llegadas que tuvo la Clementina del travesaño y la otra también, que fue un pase por abajo. Creo que fue Clementina también por derecha el último pase que dio y terminó al costado del palo derecho. Es impresionante desde aquí, ya tuvo las claras situaciones Trinidense. El partido lo va ganando y lo va controlando por ahora Ribeño, que quiere la pelota, que tiene el juego, pero no ha sido el resultado a su disposición. No, el que respeta un poco más la pelota de Rubio Ñu. Trata de ser un poco más pulcro en su llegada. Centro, no, el control no fue bueno. Seguí Blas, sí, perdón. Te decía de que si quiere ser un poco más pulcro Rubio Ñu, pero mucho más vertical y punzante está haciendo Trinidense. Vamos con el like a todos los que están en sintonía, a compartir la transmisión también a través del TikTok y en el YouTube. Se viene el conjunto del Sportivo Trinidense con un remate de punta, Carayán entró el remate. Viera, salió desviado al costado del palo derecho, se animó Gustavo. Algo desviado del remate, pero el ex Ribeño de las formativas de Ribeño justamente Viera. Partido aparte para él siempre, cuando es un clásico. Habrá saque de arco, corresponde al conjunto de Ribeño. Lo que pasa es que él mismo había arrancado la jugada recuperando en 3/4 de cancha
metió una tremenda galopada en la transición, lo vio bien ubicado a Maná, rápidamente le devuelve, vos sabés que se estaba metiendo solo por el sector derecho. Cañete le gritó a Maná, no lo escucha, sirve nuevamente para Viera, que apremiado por la marca le mete el famoso punta Calayá, cuidado. Se viene Ruiz por izquierda ahora con la lateral defensivo por derecha corresponde al Deportivo Trinidense. Aguanta el Tiki, saluda a mi gran amigo Negro César Calonga, dice Gusta Arrua 10. Bueno, saludos para César, ya los fans están aquí entonces presentes. Sí, los fans aurineros. Graban el partido en Bahía, dice todavía Jair González. Rica, estoy grabando, amigos. De punta Carayana, decía Gaby. ¿Sí? Aguanta el Tiki, dice a los Romario. A los Romario. Excelente transmisión, amigos, dice Jonathan Peña. ¿Te gusta? La última, Romero recibió la infracción de González. Habrá tiro libre, corresponde a Trinidense en 3/4 de cancha, un poco inclinado hacia el sector derecho. Lo que le está costando a la saga de Rubio Ñu, Fernando Romero y Clementino, son muy difíciles de marcar. Uno porque tiene canchas, es muy canchero Clementino, y el otro que todavía es joven, tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia y también es vivo, en el caso de Fernando Romero. Pelota parada, corresponde a Trinidense. ¿Te gusta este? No, pero vamos a tomar. La yerba que trajo César Ramón Arevalo. Ok. Tiene un sabor. ¿De naranja jaibe o algo mismo? Es mandarina. ¿De qué es César? Mostrarlo pues. Rápido, hay tiro libre para Trinidense. Pelota parada, que le va a entrar Tobías Morínigo. Eso no es que nos apura ahí, ¿no? No. Ah, ok. Pelota parada y corresponde a Trinidense, le va a entrar el zurdo de las formativas de Olimpia, hoy día en Triqui, ahí va Tobías Morínigo, centro que va, picó, no llegó a conectar Clementino, llegaba también Mendoza, no, era la Silveira, esa pelota que terminó picando frente al arco de Wastowski. Y ya hay saque de portería para Rubiño, que se salvó en la última. Y por la cantidad de hombres que estaban en el segundo palo, debo decirle que era una jugada establecida, porque no fue un centro mal por parte de Tobías de zurda del sector derecho. La pelota se fue cerrando en el segundo palo de Batoski y por muy poco Cañete que se lanzaba no llega a conectar. De otra manera hubiésemos estado gritando el segundo de Trinidense. Hasta aquí, ¿cuántos minutos tenemos de juego, César Ramón? 19 la primera etapa. El partido continúa ganando Trinidense 1-0 ante Rubiño del Clásico de Barrio en Santísima Trinidad. La pelota en largo, otra vez que responde Brian Blasi. Va a la disputa por el sector derecho, intentaba al menos conectar a Steven Pérez. No llegó a peinar, ahora recupera a Triqui en la zona defensiva con Bruno Milcar, donde ya jugó. Está realizando el ataque por izquierda ahora Trinidense. Recibe y va avanzando Triqui, se viene el centro al área, González responde. Y ya saca la pelota para salir jugando con el Mago. De primera tocaron muy bien con el Chapo, devolvió para el Mago Mendieta. Por el sector izquierdo ubicando a Jiménez, que quiere conducir la pelota y va a escapar. Se viene Jiménez, que tiene habilidad, ya jugó. El Mago que tiene panorama y le va a entrar, dudó, remate después. El remate que sacó el Willy en la galera, remate del Mago. Algo desviado, tenía potencia, le faltó dirección nada más. Encima del vértice izquierdo se perdía Rubiño en lo que era el avance en la última. Y vos sabés que todas las miradas fueron sobre Gauto, porque lo suelta el Willy, lo deja avanzar, le mira el número de camiseta al capitán y no llega a la cobertura. Y apenas remata Willy Mendieta, los ojos fueron sobre el 5 de Trinidense, que repito, no llegaba a la cobertura. Vamos a todos los que nos van siguiendo, un abrazo enorme. ¿En qué rincón del país o del mundo está la audiencia de Vibra el día de hoy? Me interesaría saber eso. Ayer teníamos audiencia, como siempre, gente en La Plata, en Pilar, en Argentina específicamente, la gente que estaba por Valladolid, la gente en España. Y hoy aquí en el Clásico de Barrio, siguiendo a los equipos del barrio, obviamente, en Santísima Trinidad, apoyando a Rubiño, apoyando a Trinidense. También los que están en sintonía siguiéndonos, el Clásico Barrial. Hay lateral, será por izquierda en avance que corresponde al conjunto del Deportivo Trinidense, que gana el Clásico. Está quedándose con el Clásico por ahora ya en estos 21 minutos del primer tiempo, Blaster. Y apareció ya mucho más Trinidense, porque ya se plantó dentro del campo de Rubio Ñu en gran parte del juego después del gol. Y está teniendo un mejor funcionamiento en los últimos minutos y por ahora no sufre el conjunto de Trinidense con este resultado a favor. Ahora lateral por izquierda corresponde al Deportivo Trinidense. Espera, dice el limpio.
Bueno, soy Gustavo desde Florencio, Varela, Buenos Aires. Dice Gustavo que ya se conecta con nosotros. Gracias, amigo. Un abrazo enorme. La salida que corresponde al conjunto de Ribeño, que recupera en mitad de cancha Bruno Milcar. Da Silveira elevó el envío en largo, buscando por el sector izquierdo. Lápiz Fierro ahí. Después complementa y saca. El que recupera Mendoza de cabeza. Y está atacando Triniense otra vez. Maná. Y el envío que va. Fernando Romero. Contra Ley remató, pegó la pelota en González, le sobró el rebote a Viera, por izquierda pintando el panorama Mendoza, iba insistiendo, ahí se viene Maná, jugó de primera, y está Morínigo, otra vez buscando a Maná, la marca llegó en el retroceso rápidamente para Ribeño y la salida, de primera para pivotear Steven, en la marca Bruno Milcar, Valdés, eficiente para marcar, para jugar por izquierda, si viene Triniense, el pase atrás, para empezar todo con Gauto, que hace un buen movimiento para intentar por delante para pasar al ataque. Y todo otra vez para frenarse ahora y ubicar el balón. Se viene Triniense tocando muy bien la pelota, respetando y avanzando por el sector izquierdo con Morínigo. Dejo para Romero de primera, habilitó por izquierda para Mendoza. Quería escapar Mendoza. Habrá tiro de esquina. Será por el sector izquierdo en el ataque para el conjunto del Sportivo Triniense. Ahora la diferencia está en que Rubio Ñu aparentemente perdió confianza y Triniense ganó en convicción. Porque en cada toque que está intentando Triniense se nota que hay cierta certeza de lo que están queriendo plasmar dentro del campo. Toques sucesivos, seguros y lúcidos lo que está haciendo en este momento el conjunto de Arrua. Habrá tiro de esquina por izquierda, corresponde al Deportivo Triniense. Será Tobías Morínigo y el centro que vendrá de zurda. Centro Aiseller del partido. Tiro de esquina por izquierda que prepara. Ahora Triqui lo autoriza el juez Alipio Colmán. Se viene el centro de Morínigo. Muy pasado el centro buscando a Bruno que la bajó pero rechazando. Y después el mago intentó quitarle a cualquier parte. Y nada más hizo que el balón se pierda por línea de fondo. Y habrá tiro de esquina por derecha que corresponde al dueño de casa. En su afán de querer rechazar larga, sacarla de la zona caliente, el mago demostrando que es también humano. Envía la pelota al córner casi sin querer, le da otra gran oportunidad Triniense para por la vía aérea tratar de llegar al segundo. Tiro de esquina para Triniense, César Ramón. El segundo, el primero del lado derecho del ataque. Ahora tiro de esquina por derecha para Triniense, vendrá el envío ahora. El centro de Maná, el corazón del área, despeja defensivamente para salir jugando Sarkis. El rebote le favorece a Da Silveira que le va el envío, salió Wastowski con los puños. Reclamaba una carga sobre él. El rebote le queda a Maná, insiste y va Axel, Cañete y el centro largo pasado, segundo palo, Valdés. Con el centro de Cañete y encontró la pelota allí de buena forma como tiene que estar como número 9 para mandarlo a guardar el gol de Fernando. Sí, Romero ahora pone en el marcador en el clásico de Santísima Trinidad. Trinidense 2, Rubienú 0, Blaster. Hablamos de la pérdida de confianza en Rubio Ñu y así se dio el córner. Porque decíamos de que el Willy en su afán de querer reventarla la mandó nuevamente hacia su arco y consigue un tiro de esquina. Hablamos de que por ese método tiene todas las de ganar el conjunto de Trinidense, pues tiene muy buenos cabeceadores y también grandes pateadores de tiro libre. Vino al centro del sector derecho, trae el rechazo por parte de Sarkis, la vuelven a meter dentro del área, la saca Tales. Abre nuevamente por el sector derecho y gran centro de Cañete. Porque la mete en el segundo palo cuando Tales parece que tenía controlar la situación. Mirando la pelota, como iba cayendo en aquel sector, ya no pudo tocarla. Inteligentemente aparecía por ahí Bruno, que se quedó después del córner. No hace otra cosa que meter una tremenda asistencia porque la baja Bruno Valdés. Y aparece con gol de goleador Fernando Romero en la nariz de Batoki con un picotazo. La manda a guardar y para esta ocasión 2 cabezazos en el área terminaron en gol.
El segundo es Trinidense, que rápidamente en esta primera etapa quiere liquidar el expediente llamado Río Ñu. Con el segundo en el clásico, Trinidense 2, Río Ñu 0. El gol del Sportivo Trinidense, César Ramón. 24 minutos de esta primera etapa el gol. Fernando Romero y el gol de Triqui, que de vuelta y sigue con Morínigo, se mete al área, está el tercero Morínigo. Haciendo ya un gran superclásico aquí en Santísima Trinidad. ¡Qué buena que sea de línea de la cámara para que lo celebren! ¡El clásico popular más importante de nuestro fútbol! ¡Sí, el clásico de barrio! Es ahora Trinidense que ya golea, gana, gusta y golea. Triqui, 3, Río Ñu nada, la Velázquez. En este tramo del partido, de repente, no sé si los goles de Trinidense están llegando por mérito propio, por tremendo regalo también por parte de la defensa de Río Ñu. Porque recordamos de que el primero había sido un regalo por el sector derecho en una pelota perdida en la salida. Y en esta de prepo se fue metiendo Tobías Morínigo para ganarle, creo que a Blasi en la carrera y meterse dentro del área ante un desesperado Batón y que salía, pero tuvo la paciencia necesaria nuevamente como aquel partido contra Olimpia para ese segundo más que tienen los talentosos para definir al palo izquierdo y de esa manera poner el tercero. Un equipo de Trinidense que necesitó un poco más de 20 minutos para de esta manera ya con un gran gol nuevamente de Tobías Morínigo, que está pasando uno de sus meses más dulces en primera división. Ya aquí en Trinidad, en el clásico de barrio, esto ya, tal como dijo Piqui, Trinidense gana, gusta y golea hasta aquí. 3 Trinidense, 0 Río Ñu. El gol de Alan Tobías Morínigo, César Ramón. 27 en la primera etapa. Se viene bien habilitado. Lo está buscando Fernando. Que se va a meter al área y salió de ella. Lisite Romero buscó el pase atrás con Nicolás. Ahí va Maná, que engancha. Escapa, lo baja, lo patean. Y hay tiro libre peligroso que será para el conjunto dueño de casa. Que quiere hacer ya el cuarto. Que está inquietante, insistente en búsqueda de darle una paliza a su clásico rival de barrio. Trinidense se tiene a favor un tiro libre, digo yo, de la puerta del área blanca. Y Río Ñu, que no está encontrando la forma, está siendo totalmente superado por Trinidense. Hay un solo equipo dentro del campo después de los 10 minutos más o menos de esta primera etapa, cuando parecía que iba a ser un partido muy equilibrado. Se decía también de que ganó en convicción el conjunto de Trinidad y no pueden pararlo ni a Maná, ni a Alan, ni a Viera cuando se suelta, ni a Mendoza por el sector izquierdo. En todas las líneas está siendo totalmente superado Río Ñu. En esta ocasión, antes de los 30 o a los 30 que estamos ahora en la primera etapa, tiene una magnífica oportunidad de llegar al cuarto nada más y nada menos. El conjunto de Trinidense y amarilla para Rodrigo Rojas. JJ Comercial, te damos potencia y ponemos multimarca de batería en el barrio Murcuyá, en la ciudad de Asunción. Está JJ Comercial para cambiar la batería de tu automóvil. 0994 76 94 64. Va a autorizar Colmán, Alipio que autoriza el juez. Y ahora es Morínigo que le va a entrar de zurda al remate. Alan Tobías pegó la barrera. El rebote le quedó otra vez a Morínigo, que está por el sector derecho en ataque. Intentó pasar y lo hizo muy bien. Pasó de Mendieta y al cruce llegó Pérez para evitar el peligro, pero que le dieron un tiro de esquina y será por derecha para Trinidense Blanc. Siempre Piqui habla de mente, cuerpo y alma cuando se trata de jugar al fútbol, y los tres parece tener rebosado totalmente Tobías. Se está animando absolutamente a todo y le está saliendo absolutamente todo al 31 de Trinidense. Vendrá el tiro de esquina por derecha ahora con Nicolás Maná, que lanza el centro, primer palo, cabezazo. Intentó después desviar la pelota a Martínez, era Romero,
que cerré la mía, quería hacer el doblete. La pelota salió por fuera del terreno de juego. Línea final, arco, que corresponde al conjunto de Rubiañú. Y vos sabés que en cada jugada que está terminando el conjunto de Trinidense, los hombres de Rubiañú levantan la mirada tratando de buscar explicación y algún culpable para este pésimo momento del conjunto verde y blanco. Después voy a estar con los comentarios que fueron llegando, que son realmente muchos. Gracias por estar, por comentar, por compartir, por sobre todo cuando se viene Pérez, que quiere hacer el descuento, remate de media distancia. El rebote le queda otra vez para que rechace el defensa Mendoza. Y ya busca Clementino. La marca llegó de cabeza Blasi. Dejó por derecha para Rodi, otra vez con Blasi. Organiza Rubiañú en 3/4 de cancha en su territorio y la salida. Y si hay algo que a lo mejor está faltando a esta pieza. Ahora el error en la salida de Rubiañú. Después la pelota de Alborno. Pero se fue más de medio metro de buena pelota. No sé qué. Es que cuando ya está totalmente sacado Rubiañu. El resultado no acompaña, sí. Ya en lo moral está muy dolido, se lo nota. Que está dañado el conjunto de Rubiañú. Es que, como siempre te digo, Blaster, el fútbol es de emoción más que nada. Y uno cuando ya recibe 3 goles, ya empieza a reclamar por todo, a protestar. Es como cuando vos te enojas y no te están saliendo las cosas en la vida y de repente le querés culpar a cualquiera, ¿no? Sí, te enojas más queriendo solucionar, pero lo que haces es empeorar. Pero vos sabés que está al borde del knockout Rubiañú. Pausa para la rehidratación en el partido ahora para comentarle a la gente porque se dio este momento de parte de Alipio Colmán después. Así mismo, vamos a ver si esta pausa hace que tengamos de vuelta partido. Porque aquí no estamos teniendo tal cosa. Hay un solo equipo que está manejando absolutamente todo, que inclusive ya perdonó, que consiguió 3, pero pudieron haber sido 5. Y si esto Rubiañú no levanta, puede llevarse un gran golpe aquí el Martín Torres. ¿Quién tiene de variante Rubiañú? César Ramón. Y bueno, estamos con Franco Figueredo en el arco, Pedro Álvarez, Juan Jiménez, Víctor Cabañas, César Villagra, Sebastián Ruiz Díaz, Steven Gómez, Anderson Leguizamón, Pablo Ayala, Carlos Jiménez, Mauricio Roldán y Gustavo Mansur. Bueno, por allí Villagra, que no jugó mucho tampoco este torneo. Anderson, que siempre ingresa. Leguizamón. Por ahí alguna que otra variante. Lo de Jiménez también, el chico Juanjo Jiménez, que es muy bueno. A ver, por ahí. Por tal vez. Por ahí. Alguien que tenga por lo menos un poco más de vocación para ir en el mano a mano, tal vez para romper líneas, pero así como están las cosas, están muy fuertes en la marca también el conjunto de Trinidense. O sea, ¿qué pasó aquí? Algo está pasando en la tribuna al parecer, ¿no? Bueno, me extraña realmente con un resultado. Todos los policías prácticamente en esta zona. ¿Vale? No sé. A ver, el limpio ya va a autorizar al parecer o se va a esperar que esto más atrás y sea limpio. Bueno, gracias Bodega La Faco, está para una bien fría, Blas. Bodega La Faco, la República de Ceballos fue con su antes que venga al frente del frío. Igual ahí también para algo bien fuerte en Bodega La Faco. Hay de todo. Bodega La Faco con su local en Ceballos fue, donde no hace falta llevar útiles, solamente hay que llenar la mochila. La bebida llega más fría que abrazo de suegra. Contactar al 0982-326-259. Salida en el fondo del abril verde. Todo empieza para Trinidense con Mendoza. El autor, el primero. Ahí va pasando Mendoza. Cayó, lo bajaron, hubo falta. En la frontera del campo, pegado en la raya lateral por izquierda. Hacia el terreno de Rubiañú. Ahí tiro libre corresponde a Trinidense. Trinidense ya de la mano de Arrua nos ha mostrado grandes partidos, grandes presentaciones, pero no me acuerdo algún primer tiempo tan completo como este. Porque prácticamente no sufrió, convirtió 3, perdonó 2, que está manejando prácticamente todo este primer tiempo, César Ramón. Sí, no, totalmente. Acá el único club que vos estás diciendo que está jugando es Trinidense. El envío viene, centro largo, pasado, se pierde el balón, saque de portería que corresponde a Rubiañú. Andrés Gacinari decía, descansar bien mañana muchachos, porque el miércoles jornada doble hasta la 1. Sí señor, un saludo grande a Andrés, saludo decía César, saludo a mi Pucho, decía Germán Oviedo, el arquero que inútil Wastowski, cambio el pedo de arquero, dice Josema. González, ¿cómo piensa meter gol? Dale en el segundo gol, estaba mirando TikTok, era su pelota, no salió a cortar, dice. Y Cacata para dice Nelly Quintana. Está insistiendo ahora en la salida de Rubiañú, no prospera. Es la marca de Maná que recupera y juega por abajo. Dejó para Cañete que revienta.
Pero conectando en el ataque para Fernando. La marca sobre Romero, llegó González, la pelota se perdió y lateral por derecha en ataque corresponde al conjunto dueño de casa que se pasea en el partido. Tremendo nivel que está teniendo Fernando Romero, no solamente en este, porque desde el momento que decidieron ponerlo como segunda punta y no punta a punta, es una posición que le gusta porque le gusta ir al choque, tiene buena técnica, inteligente a la hora de jugar en equipo. Gran momento también de Fernando Romero. Axel Cañete y el centro de mano buscando a Clementino en el área, salió de ella, la marca era del Chapa Martínez, le quedó ahora el rebote de Mendieta a Juan Rodrigo, que lanzó largo, buscó en ataque rápidamente donde encuentra la cabeza de Amílcar Valdés. Resolvió Bruno Amílcar, la pelota se perdió. Está sentido Clementino, se está tomando en la oreja izquierda. Bueno. Llamada perdida parece para él con un codazo por parte de Martínez en el salto. El árbitro no lo ve. Hoy pichica retilla Clementino. Lateral por izquierda para Alborno, que va a jugar el envío de manos. Steven quería, el que ganó fue Cañete y la bajó muy bien Fernando. Romero que habilita para la salida por izquierda ahora Mendoza, que estaba pasando la frontera con un pase, habilitó por el sector izquierdo ahora para que se venga Trinidad otra vez. Nico, ahí va, Mana, jugó por abajo Gauto, que decide retroceder y todo empieza con Gustavo Viera, dejando atrás para Bruno. Amílcar jugó para Viera, sobre él Iván Martínez, Viera que resuelve todo con Da Silveira. Y ahora Zamudio, que devolvió muy bien para que la baje, controle y juegue. En la salida ahora Da Silveira, Agustín, Fernando quería, ganó González, no pudo, Nicolás, ya gana Rodrigo Rojas y juega ahora el Chapo para Rubiño que recupera la pelota por ahora. Haciendo la pausa para González, la salida en el fondo del albiverde. Yo creo que lo mejor que puede hacer Rubio Ñu es tratar de ponerle un poco de pausa y no apurarse y de buscar el descuento. Tratar de poner de vuelta en orden sus líneas, también la cabeza, ganar de nuevo en confianza, en criterio, porque de otra manera va a confundir jugar rápido con jugar apurado y en estas condiciones me parece, con lo seguro que está el Trinidense, puede llevarse algún que otro gol más al descanso. Centro frontal que intentó González. ¿Cuántos tenemos de juego, César Ramón? 38 minutos con 35 segundos. Magic Café, un café rico, delicioso, sustancioso, bien mágico. Si quieres deleitarte de un rico café, son máquinas expendedoras. Hacer café al instante. No esperes más y contratá Magic Café. 0971 63 1061. Es mágico, es Magic Café. La pelota que quiere por el sector izquierdo Trinidense, pero ya recupera a Rubeño. Ahora jugando con Martínez, que intentó con la suela una conexión por izquierda. Ahora gana Alborno, que hizo un pase largo. Cañete va a cubrir, no, decide cuidar la pelota en la zona defensiva y sale jugando por abajo. Desde el fondo Viera, y ahí lo bajaron. Alborno sobre Viera. Fue Rodrigo en el cruce, se barrió sobre Viera, tiro libre defensivo por derecha en la salida para el Deportivo Trinidense. En cada pelota que tiene el conjunto del Trinidense, lejos de querer rifarla, tienen ese segundo más de confianza porque entiende también todo el grupo, todo el equipo que le están saliendo todas. Y en una dividida llega tarde Rodrigo Alborno, que lo tumba a Viera. Salida del fondo para el Trinidense. Víctor Zamudio que elevó el envío. Clementino quería, que ganó fue su ex compañero Jorge González. Ya juega. Es Rubeño en la presión con Mendieta. Fuertísimo Da Silveira sobre Mendieta. Acá se picó en esta última, ¿no? Yo no sé si vi bien, pero escuché un ruido. Innecesariamente lo de Willy se expone. De un manotazo fue, para ¿no? mí que lo perdona limpio. Porque fue imposible, ¿no? Lo pueden llamar del bar, ¿no? Fue con Da Silveira, que vino también con todo, pero leal. Y prácticamente fue una agresión por parte de Willy Mendieta. Vamos a ver si el bar colabora. Ahí Fernando Romero, amarilla para el Willy. Bueno, en el clásico anterior hubo un expulsado, ¿no? En el clásico anterior, César, hubo un expulsado en el clásico allá en la Arboleda. Ya te voy a confirmar enseguida. La segunda tarjeta amarilla lo ve el capitán William Mendieta. Ahora la salida de Rubeño en el fondo, ya continúa la acción. Jugando González. La salida por derecha ahora donde encuentra Blasi, que quiere jugar. Último tramo que le va quedando al tiempo reglamentario en el primer tiempo. Lo van a Trinidense 3-0 ante Rubeño.
Se viene el ataque albiverde, pintando de blanco y verde el panorama en territorio de Trinidad ahora. Es Rubiñú que quiere su momento en el partido. Y busca a Rodrigo por centro frontal. Steven lo bajó. Intentó conectar con alguien o el arco. Lo cierto que ganó Zamudio, el arquero de Trinidad, y lo salía en el fondo. Por el bien del espectáculo, esta tiene que ser la temática por parte de Rubiñú. Volver a ganar en confianza y con un juego colectivo, llegar hasta el área, porque los centros frontales tampoco es un negocio teniendo en el nivel que está teniendo tanto Bruno como Da Silveira, pero con toques sucesivos, con gente que sabe, sí puede llegar Rubiñú hasta el arco, hoy defendido por Zamudio. Mendieta con el pecho quería avanzar, se antepone la acción ahora Da Silveira, que va con todo, dejando el alma, la vida y el corazón en este gran clásico que está haciendo para Da Silveira, que viene jugando realmente a un alto nivel ya en la zona defensiva de los centrales del Deportivo Triniense, cuidando la pelota, pisándola Martínez, el Chapa, habilitó por derecha para Blas y se va adelantando, cruzó la frontera y lanzó el centro frontal. Aquí yo creo que esa fórmula no sé si le va a dar tantos beneficios a Rubiñú, claro. Fíjate. Otra vez de manera frontal el cabezazo con el rebote que le quedó a Blasi. Y ahora rápidamente la contra de Triniense, que tiene muchos fundamentos para atacar. Y la posibilidad de Romero, que adelantó con un sombrerito. Salió a cortar de cabeza como un zaguero Wastowski. Y hay mucho espacio en el fondo de Rubiñú, obviamente porque tiene que adelantar todas sus líneas. Rodilla prácticamente metido en aquel sector derecho en campo de Triniense. Y quedan solamente Blasi y González en el fondo, cuidado. El ataque de Rubiñú, que quiere pintar el panorama de blanco y verde, no. Le faltó tinta al ataque, no. Termina ya en la defensa ahora de Triniense con Bruno Milcar. Valdés rechazó. Le quedó la pelota otra vez a Rubiñú, que va con Rodrigo Rojas. Dejó por derecha otra vez para Mendieta. Y este para el Chapa. Cambio de lado buscando por izquierda el ataque. El centro que va de Alborno de zurda, cabezazo de Pérez. Conectó de cabeza, peinó esa pelota. Se desvió al costado del palo izquierdo, pasó cerquita, estuvo Rubiñú de descontar en el partido. Hablábamos de que lo bien que le va a hacer al espectáculo y lo sigue manteniendo Rubiñú, porque están jugando bien de volantes creadores, tanto Willy como Rodrigo, y adelanta totalmente a Sarkis, a Pérez, a Montiel y algunas que otras llegadas por parte de Rodi, y el que acompaña también a los de arriba es el Chapa, pero no está pudiendo concretar, no está teniendo eficacia. En esta no pasó lejos el cabezazo de Pérez y el cierre de Sarkis, que por muy poco llega para conectar en el segundo palo. ¿Cuánto más crees vos que se va a jugar de adición, Blas? Y para mí que con 3 ya es suficiente. ¿Cuánto más se va a agregar, crees vos, César? Comparto 3. Lateral por derecha corresponde a Rubiñú cerca de la frontera. Joguma a la parte de Rubiñú, decía aquí Arturo Aguirre. Rubiñú está entregando la rosca. Ya pasó Paco hacia Gozón. Tranquilo, Gozón. Buenas noches, mi amigo. Saludos de Natalio, dice Roberto Paredes. La pelota que va buscando el ataque por derecha. Rubiñú no prospera la acción. Nelson, que ya resuelve. Gauto jugó. Ya habilitó por izquierda ahora Clementino con el pase largo de Tobías. Buscó a Clementino, que la va peleando, pero con falta. Pegó en la mano, dice Alipio. Tiro libre corresponde al albiverde en la frontera del campo por derecha. Y ahora el que está peleando solitario arriba con algunos pelotazos de parte de Triniense, como no se había visto durante todo el primer tiempo. Me parece que está exagerando un poco con los pelotazos, no está teniendo más esa salida clara, pero también apremiado por Rubiñú. Era de esperarse de que el conjunto verde y blanco vaya arriba en busca del descuento antes de que termine la primera etapa. Ya se va a marcar el tiempo de adición con el cartel luminoso. Estamos ya sobre el tiempo reglamentario que se va a cumplir. Se viene Cañete. Él pasa habilitando por derecha Nico. Ahí va Maná. Maná por el sector derecho. Aguanta la marca encima de González. Jugó de primera. Cañete dejó otra vez la pared. Construyó el centro de Maná. Responde al Borno. Pero ya se invalida la acción. Tiro libre y directo defensivo. Corresponde a Rubiñú. Y en esta, con muy poco Triniense, tuvo una casi clara de vuelta, porque necesitó solamente en la salida por derecha de Cañete y el avance por parte de Maná, que tuvo la paciencia necesaria para esperarlo al lateral derecho y tratar de conectar con él, pero ya hubo offside en la jugada. La pelota larga en la salida de Rubiñú, que quiere, que intenta, que busca. El momento de Rubiñú en el partido. Gracias a todos los que están en sintonía siguiéndonos a través de Vibra Positiva en el TikTok. Ahí, el rompecabezas. La pelota larga otra vez. Rubiñú le suele rebote. González jugando por bajo para el Borno, que lanza el centro de zurda. El envío largo buscando el ataque. Rubiñú en esta ocasión no pasa nada. Mendoza resuelve. Rechaza, rebota. El Montiel, la pelota se perdió. Saque de arco corresponde a Triniense. Esto se termina.
Se termina con un abultado marcador, pero debemos de decirle que merecidamente Trinidad lo lleva al vestuario. Con muy pocos minutos a favor en el juego, logró lo que muchos equipos de repente no pueden, que es la de convertir en un solo tiempo 3 goles, más todavía no un clásico, pero me da también la sensación de que, si bien es cierto, arrancó bien Rubeñú, pero a partir de los 10, el único equipo que realmente entiende de que esto es un verdadero clásico fue Trinidense. Muy flojo lo de Rubeñú en la primera etapa. El centro es largo, frontal, buscando el ataque ahora, Rubeñú, no pasa nada. Defensa sólida de Cañete. Lateral en ataque por izquierda que responde Rubeñú. Va a terminar el primer tiempo con los dos que se adicionaron. Será la última para el albiverde. A ver si de Prepo llega al gol del descuento. Ahí va el centro que va de González. Segundo palo, cabezazo. Zamudio. Zamudio. Desvió lo que era el descuento de Rubeñú. Como si fuera poco, alguien que no venía jugando aparece con ese tipo de tapadas. Tremendo lo que acaba de sacar Zamudio. Primero porque le cambia de dirección la pelota, el que fue el cabezazo que fue Sarki. Y la pelota pica primero. Y con un gesto técnico envidiable la saca con el cuidado. Centro que va, la última para Rubeñú. Resuelve en defensa Cañete. Y quiere la última, Triqui. Alipio dice que hubo falta, pero va a terminar esto. Colmán dice, espera un rato que esto ya termina. Va a revisar si no le dice nada. Y hasta aquí nomás va a decir Alipio Colmán. Ya pues chico, ¿no? Está, sí, Ya pasó. está atándose los cordones para lo que... Pasó ya. Terminó. Y sí, ya pasó todo. Alipio, ¿qué dice? Hasta aquí nomás. Final del primer tiempo. 45 Victoria minutos. de Trinidense 3-0 ante Rubeñú en el clásico aquí en Santísima Trinidad, en su casa en el Martín Torres. Yo no sé si ni hasta el más optimista del equipo de Trinidense se hubiera imaginado de este desenlace de los primeros 45, porque le salió absolutamente todo al conjunto de Trinidense. Tal vez en algún
Segundo tiempo entre Trinidense y Rubiñú y los cambios ya que se hicieron para este segundo episodio. César Ramón Arévalos. En el equipo trinidense se retiró el 14 Sergio Mendoza, ingresó 4 Diego Melgarejo, perdón. 37 Diego González y se quedó en vestuario el 5. Hablamos de Nelson Gaucho. Bueno, ahí los cambios entonces. ¿Qué buscan con los cambios? Los técnicos, ¿qué buscan, Blas? A mí me parece de que Trinidense ya está conforme con lo que hicieron en el primer tiempo, a no ser que por lesión se haya ido Mendoza, porque mete un jugador que tiene un poco más de marca, más juego aéreo, entendiendo también de que Rubiñú seguramente va a querer llenar de pelotazos el área de Samudio. Melgarejo que ingresó entonces en la defensa de Trinidense. Ya el tiro libre corresponde a Rubiñú, vendrá el centro largo que va al área, cabezazo defensivo, Blasi al menos intentando en el ataque, la pelota está vivoreando en el área, el rebote después le favorece otra vez a la disputa que corresponde a Rubiñú en el ataque por izquierda, vendrá el saque manual, el ataque corresponde al Albi Verde. El número 33 en el conjunto de Rubiñú. 35. ¿El que ingresó? No, el que salió, Lucas Montiel. El que ingresó era el 28. 28. Ya. Brian Román Leguizamón ingresó. Al que no lo tenía. Lo que pasa es que me quedó del otro lado, es Rodrigo Alborno. El que otro se retiró. Allá hasta el otro lado. El centro es largo, la gente empezó a comentar ahí lo que estaban comiendo ustedes, no me dejaron algo. La pelota es largo que va a corresponder al ataque de Trinidense que va a buscar con Clementino. Ahí está peleando. De vuelta Rubiñú, que resuelve, juega con Rodi, habilitó por derecha y se manda el ataque ahora a Cabaña. La barca llegó sobre él. En el avance que estaba el ingresado, el número 23 en Rubiñú. Sí, los cambios en Rubiñú. Los cambios en Rubiñú, Juan Jiménez y se retiró Willy el 11. El que ingresó fue Juan Jiménez, entonces sí. No, 23. Sebastián Ruiz Díaz, 23. Sí, Se retiró William Mendieta el 10. Y 28 Anderson Leguizamón y se retiró el 35 Lucas Montiel. Bueno, ahí entonces los cambios que hizo Rubiñú también. Ruiz Díaz y Leguizamón adentro y Willy Montiel afuera. Para tener un poco más de participación, Montiel realmente pasó desapercibido incluso en este primer tiempo. Algunos otros intentos, pero la marca de Cañete lo absorbió totalmente al joven Montiel. Segundo tiempo que llega presentado por JJ Comercial, te damos potencia y ponemos multimarcas de baterías como Moura, Barta y Motolite, baterías top, también otras como Kerali y Verlague, segunda línea, ubicado sobre Julio Correa 331, frente mismo al centro paraguayo japonés. Para cambiar la batería de tu automóvil con JJ Comercial, no esperes más y contactá al 0994 76 94 64, te damos potencia a JJ Comercial. Como la potencia que tuvo el rechazo en defensa de Cañete, lateral que es por izquierda en ataque para el conjunto albiverde, que va pintando el panorama de blanco y verde ahora en territorio de Trinidense. Quiere hacer el gol del descuento. 3-0, recordamos que terminó y arrancó este partido en el segundo tiempo. Terminó el primer tiempo y arrancó el segundo, digo bien. Está insistiendo a Rubiñú que va por izquierda, amagando y buscando a Jiménez, panorama por el sector izquierdo. Ganando línea final, hace rebotar en la marca encima. Habrá tiro de esquina, será por izquierda para Rubiñú. Bueno, como era de esperarse, Rubiñú mete absolutamente todo lo que tiene y puede en busca del descuento. Ya Trinidense no pudo pasar el medio campo todavía en esta segunda parte, pero no tiene mucha claridad, sí muchas ganas el conjunto dirigido por Gustavo Morillo. Vaya tema, vamos Trinidense, o por el partido, Boca le cayó, mejor llevo con miedo, de verdad, hay tiro de esquina para Rubiñú que va buscando, reclamado en mano en el área de Triqui y no pasa nada, rechazo defensivo ahora, para salir de su territorio Trinidense, está insistiendo por el sector derecho con Maná, que se frena, juega, habilita y va buscando el ataque, el que recupera es Juan Rodrigo Rojas, dejando por el Chapa que pisa la pelota en una sola caliente, ya jugó Martínez con un envío largo, que profundiza para la salida Rubiñú que va buscando, Alborno más adelantado ahora en el segundo tiempo y va peleando en esta, metía con todo, hubo ya falta en ataque, tiro libre defensivo para Trinidense. Y se están metiendo con todo, ojo que en las divididas peligrosamente algunos o levantan el brazo, dejan el piecito, ojalá que no se descomponga el partido. Friki, vamos a ser amigos, somos amigos Gerson. La salida para Trinidense, vamos Friki, dice Laura Colmán.
Saludos de la ciudad que no voy a caer en esa, Cristian Escubilla. La salida de fondo para Ribeño con un pelotazo en largo de Víctor Zamudia. Saliendo desde el fondo de su territorio, ahora responde Rodi. Control con el muslo, revienta después con la derecha. Bruno Amílcar habilitó con la cabeza, jugó para Tobías. Quería pasar, hubo mano, dice Alipio. Tiro libre que corresponde al conjunto de Ribeño en su territorio. Sí, vamos a ver si Trinidense de alguna manera puede equilibrar rápidamente el juego o seguiremos viendo a un Rubio Ñu interesado netamente en llegar al descuento. El envío de Rodi buscando el área, pintando el panorama. Bruno Valdés que resuelve de cabeza. Alan Tobías jugó, la bajó Clementino. Qué buena forma de bajarla con el pecho. Ya habilitó muy bien por derecha. Intentaba con el pase largo que quería conectar en el ataque. Fuera Trinidense. El 37 en Trinidense. Ese es Vázquez. Diego González. El que ingresó, no, el 31 digo bien. Alan Tobías Morillo, es cierto. 37 el 37 Lucas. que ingresó es Diego Lucas González, sí, Diego Lucas González. Gracias. Tocando Ribeño. Gerson que está romántico y nunca está cariñoso conmigo, no me saludáis. Gerson, un abrazo grande, amigo. Gracias por estar siempre. La salida de fondo para Ribeño que va tocando con Blasi, organizando con González. En la frontera del campo, el Ludo en cara de Clementino y jugó por derecha para el Chapa. Martínez que recibe y quiere habilitar por derecha para Ruiz Díaz. Ahí va escapándose ahora en la marca Sebastián Emanuel. Jugó el Chapa que habilitó por derecha ahora para Rodi. Quiere ganar línea de fondo la marca de Melgarejo. Ahí lateral en el ataque corresponde al albiverde. Está intentando Rubio Ñu y lo estaban haciendo con criterio ahora. Cuidado. El centro largo pasado. Se pierde la pelota por línea de fondo. Saque de arco que corresponde a Ruideño. Y vos sabés que no se animó a ir al salto, era Anderson el que llegaba por el segundo palo. Parecía que tenía ventaja sobre su marcador, pero inexplicablemente deja pasar el balón que se pierde por la línea de fondo. Termina de ganado un buen intento por parte del conjunto de Ruideño. Saque de arco para el conjunto albiverde. ¿Qué digo para Triqui? Contra Rodia. Vamos, Triqui, decía Mirta Mendoza, porque Riera Gerson nos ganó tranquila, lo dice. Saludos desde Villaú, un abrazo. Gracias a todos los que están en cualquier rincón del país y el mundo. Somos Vibra Positiva Paraguay con el clásico de barrio, el más importante, popular de primera división que se está disputando aquí, porque hay varios clásicos en todas las ciudades del país, ¿no? Que es menos de lo que se juega en el interior también, por ejemplo. Pero ese clásico que no voy a apoyar nunca fue el último de Herrera y Teniente Fariña. O sea, vamos, que te veía, que lo mitad. Bueno, ahora el lateral por izquierda en ataque corresponde a Ribeño. Este fin de semana vi que le tocó emboscada. De otra vez, pero bueno, centro largo pasado que va buscando Ribeño en ataque, le suele rebote a Rodi en la marca. Sobre él le quedó el rebote otra vez a Rodrigo Rojas, insiste y va pintando el panorama de blanco y verde. Ribeño ahora del centro, que se desvía en la marca encima de Da Silveira, lateral en ataque corresponde al albiverde. Muchas ganas en los recién ingresados, pero ambos están irresolutos, Anderson y Ruiz Díaz. Vamos, Triqui desde Pirayú, dice Laura Colmán. Mirá, la audiencia que está Pirayú, Villaú también. Perfecto, allí vamos a ver de qué zona sigue la audiencia también de Vibra Positiva. ¿Ya nos siguieron? Eso también quiero saber. Quiero saber si algunos ya tienen frío también en algún sector del país. Es que esa fue Pregunto. Pronóstico, Puebla. Tranquilo, o una guajeta. No dijo ahí, ahora cagó, pero no. La pelota otra vez para Ribeño, la salida en el fondo. Yo creo que le hizo mal al mundo que llegamos a la luna y por eso nos cambió todo el clima. No sé, yo cualquier cosa me dice. Pero no, le va Trinidense por izquierda con Morínigo, que callaba la falta del Chapa con Ruiz Díaz. Se enoja Chapa. Y eso ya va ahí. Lo que pasa es que le pide que toque de primera antes de que llegue la marca de Tobías. Porque se dejó marcar rápido, perdieron el balón y perdieron sorpresa también. Chapa es el que más está tratando de arengar y levantar al equipo. Si va este saludo, dice Gerson, estoy con 17 años, dice. Chaqueñito de soluciones, entonces Gerson, no, tranquilo Luigi, te veo desde YouTube, se dice, ¿no? YouTube, amigo. Hugo Ariel Matiauda. Matiauda es una ciudad también, ¿no? Es el nombre del usuario. Aguanta Ribeño, Emilio Manrique. Está insistiendo y va ahora Ruiz Díaz por derecha al cruce. Impone el físico de Da Silveira, después Bruno. Intentó encima de Ruiz Díaz. Reclamó con todo sobre el juez de línea. Habrá tiro de esquina, será por derecha por el albiverde. Vos sabés que fue muy confusa la jugada porque
fueron cayendo ambos. Me dio la sensación de que pega último en el jugador de Rubio Ñu, pero Alipio estaba por ahí cerca y dice que hay corner para el equipo de Morínigo. Por derecha vendrá el tiro de esquina que va a autorizar Colmán. Se viene el Rodrigo. centro. Juan Rodrigo y el va al centro que lanzó al corazón del área. Despeje defensivo. Le favorece a un puntín que intentó allí. Blasi, el central de Rubiño y su puntazo que terminó en las manos de Víctor Zamudio, que ya prepara la salida en largo para Triniense. Por lo menos uno que se anima a patearle al arco puede de forma poco ortodoxa, porque gira y le pega sin demasiado recorrido en ese pie derecho y mansamente llega a los pies de Zamudio. Aguante Club Deportivo Ñacutibó desde Villaú, dice el usuario Augusto Valiente, gracias. Se fue cuidado barra y de Rubielo a nadie, y Alan Roja, tranquilo nomás. Saludos de Santaní, saludos a Blasito de Papá Ganso, dice. Saludos, Papá Ganso. Saludos amigos de Catetá, vamos Triqui. La pelota en largo, buscando Rubiño, el ataque salió por Zamudio y ya rechaza el arquero. El ataque ahora de Triniense, tiene panorama clementino, llegó primero al cruce. Brian Blasi, lateral en ataque por derecha para Triniense. Y ahora sin titubeo, porque en el primer tiempo le costó caro errores defensivos a Rubio Ñu, y ahora no se pone en rojo a la hora de mandarla a cualquier parte. Esta pelota fue a caer en el Botánico, pero por lo menos se salvaron de apeligrar nuevamente el arco de Batowski. Vamos todos a suscribirse al YouTube y a seguirnos en el TikTok. Es el momento indicado para hacer la lateral en ataque para Triniense. Sí, fuérzalo amigos, después un poquito para dormir bien, dice Dani Gutiérrez. Está escrito. A Bodega La Facu nos vamos después, obviamente, donde no hace falta llevar útiles, solamente hay que llenar la mochila. Bodega La Facu con sus dos locales. Contactando al 0982-326-259. Las bebidas llegan más frías que abrazo de suegra. Lateral que corresponde. Pegaría un buen vaso de ese, el amarillo. Vamos el vaso que tenemos. No. Ese sí. ¿Y eso cómo se hace para ganar? Y tienen que seguirnos y tienen que suscribirse al YouTube. Así el no. domingo vamos a regalar uno y también después vamos a tirar para la venta porque ahí nos gusta un poco para el día. Ok. Por derecha, uno vamos a regalar, uno de cada uno, porque hay uno que tiene tapa, este que es para tomar directamente. Tenemos una cantidad de premios para el día domingo. Cargado no podemos regalar. Cargado. Y sí, como de la Facu también que va a donar algo para el regalo de la audiencia. Ok. Gracias a todos los que están, los nuevos seguidores, los suscriptores. El domingo cumplimos un año de vida de vibra positiva. Y ahí vamos a regalar a la audiencia fiel de siempre, claro, que tiene la mejor vibra del mundo. Así mismo, por eso señor. están con nosotros, obviamente. Vamos a ver si podemos ver también algo de Sion para la gente. Sí, estaba mostrando recién. Ahí me dice Rosy que muestre. La gerente comercial de Vibra. La de marketing. Para quitar y mostrarlo. Exactamente. ¿Verdad? Esa campana. Bueno, vamos a quitar Ahí hay color por hay acá. tiro libre que corresponde a Triniense. Bueno, es cierto. Sí, realmente está hermoso. ¿Se asemeja a la camiseta del 2000 o no? No, esta última sí que. No, la última no. La de la clasificación, pues, Eso sí. La de la clasificación. Ese sí. El otro, esa crayola no. Habrá tiro libre para Triqui. Ay, Hoy cota. Bueno, si va a ser chavo y tenis. Esto es especial, Es todo nuestro mundial para un fondo blanco. Acá está entonces para regalar a la audiencia de Vibra Positiva ya el domingo en lo que será nuestro especial domingo que vamos a tener con una jornada histórica con el aniversario de Vibra Positiva, los 1 año que vamos a cumplir el 12 de abril. Pelota parada para el Triniense, ahora el centro al arco. El remate que sacó al arco directamente. Lucas. Era Lucas González y su remate al arco que tapó Batowski. Habrá tiro de esquina por derecha para Triqui. No sé si me gustó más el remate o la tapada. Creo que por cómo venía Batowski con algunos errores en el partido, me quedo con la tapada porque tenía destino totalmente de ángulo. Y la volada fue espectacular por parte de Tales para sacarle de esta manera a Lucas el cuarto de Triniense. Buen paso para tu dupla, dice Dani Gutiérrez. Centro que va, primer palo con los puños otra vez Wastowski. Le queda el rebote a Triniense que va insistiendo. Romero pivotea, dejó por derecha. Y se viene González, se manda el ataque. Ahí va a Lucas. Aguanta la marca, no pasó la pelota del terreno, habilitó muy bien. Y está el cuarto en camino. Remate de Maná que se desvía. Ahora otro tiro de esquina que corresponde a Triniense, César Ramón. Primer corner que pertenece a Triniense del lado derecho del ataque.
Ahora, este fue el segundo, hace un instante hubo, hace un instante hubo uno recién. Por derecha. Después la tapada de Batoki. Sí, señor. Segundo ahora. Segundo. Recién hubo tapada de tiro libre por parte de Italia que fue al corner. Ahora sí, por derecha. El tiro de esquina que vendrá. ¿Qué está viendo? César tiene mucha información. Demasiada mucha. Ahora tira libre en corta de esquina que ya se hace. Buscando el centro pasado, si viene Triqui atacando. Buscando el cuarto, la levantó Cañete con los puños Wastowski. Rechaza de cabeza Juan Rodríguez, le queda Maná que le pega. El remate de Maná contra los Tales. Y ya sale el arquero de Ribeño en el fondo. Y a poquito Trinidense nuevamente está mostrando los dientes en ofensiva. Después de un gran comienzo de Rubio Ñu que no consiguió el descuento, está creciendo nuevamente Trinidense. Y tal vez con algunas esporádicas llegadas, pero no dejan de tener peligro. Como en la última, un gran remate fuera del área que en 2 instancias pudo contener Tales. Bueno, ¿cuánto va el partido? Iban preguntando, hasta aquí lo van a 3-0, como bien le estaba respondiendo a Gerson, que quiere ser relatista alguna vez, dice Gerson. Bueno, bien ahí Gerson, que está full. La pelota por derecha que va buscando Trinidense, en el ataque no pasa nada, hubo falta. Tiro libre será para Trinidense, 3/4 de cancha en su territorio. ¿Cuánto ya tenemos de este segundo tiempo, César? 16 minutos. Bueno, César. Ayer resultado de la Conmebol fue Paraguay. Bueno, ya me va a decir César porque está sentido el nombre de Trinidense. Hay cambios. Y hay cambios también en el partido. Vamos a anotar los cambios y después vamos con la información. Está caído Fernando Romero tras la falta de González que salió a buscarlo hasta ahí y tuvo que bajarlo porque en caso de girar y soltar ese balón había mucho peligro para el avance de Trinidad. Banda, buenas noches. ¿Cuánto gana partido? ¿Cuánto va a ser el partido ganado contra el partido? Dice Walter. No entendí, realmente. Buenas noches. Banda, buenas noches. ¿Cuánto gana partido? ¿Cuánto va a ser el partido? Ganado contra partido. Bueno, 2-1. Apostado para que la... Ay, ya. 18 Walter Orrego que tiene banderita de España tiró primero. Además ya algo haya salido, ¿no? No, ya está 38. Ya está otro lado. ¿Qué hora es ahora? La olla. La 3 ya es hora. Allá. Sí, por ahí. Las 3 de la mañana. No, fuerte. Sí. Bueno, ya pasó por Bodega La Facu. Contactar con Bodega La Facu 0982-326-259. No hace falta llevar útiles, solamente hay que llenar la mochila de Bodega La Facu. Y ya yo juego su local. Bueno, ahora renovación de juego con un tiro libre que corresponde a Triqui Valdés y el envío de Bruno que ya lanza por derecha para atacar Trinidense. Se hicieron cambios en el partido que ya vamos a confirmar con César Ramos. Hubieron cambios. Sí, señor, ingresó César Villagra, 18, se retiró el 21. Hablamos de Elías Artis, e ingresó 38 Gustavo Mansur, se retiró el número 8 Rodrigo Rojas. Bueno, a ver si no nos siguieron todavía, es el momento indicado para hacerlo y se pueden ganar el vaso mundial. Se puede decir vaso mundial, ¿no? Mundial está el vaso. Mundial está el vaso. Y aquí tenemos para la audiencia de Vibra. Hay que seguirnos en el TikTok y suscribirse a YouTube. Esa es la consigna. Bueno, habrá renovación de juego en ataque por derecha para Trinidense. Sí. Ya cerca de los 20 en este segundo tiempo. El partido que entró en un lapso donde Triqui quiere el cuarto. ¡Qué manera de defender! Picó la pelota a media altura, una volea tremenda para que sea delirio de todo el equipo del Sportivo Trinidense. ¡Sí! Que ahora Nicolás Andrés Maná pone el cuarto para el Sportivo Trinidense. 4. Rubio nada. La Velázquez. Y parece mentira porque cuando Rubio parecía que quería marcar un repunte, por lo menos en lo futbolístico, ya veníamos hablando de que Trinidense lo había equilibrado de vuelta, que tal vez era muy esporádica las llegadas, pero
en esta tal vez tercera de la segunda parte. Un pelotazo a espaldas nuevamente de los defensores, pero sobre todo de Blasi. Y la pelota que le queda picando a Maná, que lejos de querer acomodar primero y ver cómo decidir, sorpresivamente cuando gira ya le pega cruzado. Nada que hacer para Tales en esta, porque el remate, como decíamos, tuvo mucha sorpresa y por sobre todo mucha efectividad. Bien esquinado, palo derecho cruzado. Nicolás Maná pone el clásico de Trinidad. Trinidense 4, Rubio Ñu 0. César Ramón Arévalos, el gol Sobre los 18 minutos del segundo tiempo. Gracias, César. Bueno, estamos ya en los casi 20 y Trinidense ya hizo el cuarto y quiere el quinto y juega por bajo, insistiendo otra vez en la marca. Ribeñón defensa, Bruno Amílcar Valdés. Intentó la conexión. ¿Qué decían en los últimos comentarios? Hay lateral en ataque por izquierda para Trinidense. Transmisión normal que está prohibido mirándolo. Bueno, podés pasar nomás si no te gusta y hay muchísimos que también hacen la transmisión. ¿Cómo sería transmitir normal? Yo pienso que no. ¿Cómo se puede transmitir normal? No sé. Bueno, busca por derecha Trinidense que va por abajo. Nosotros pues estamos lejos de ser normales. Eso sí es cierto. No murió Por eso somos únicos. Así nomás. Tenemos la mejor vibra del Prefiero ser mundo. único a normal. Único normal. Ahí te hice demasiado bien. Bueno, saludos a la normada. Saludos. Lateral por derecha para Trinidense. JJ Comercial, tenemos potencia. Pequeña Ina. Esta y tres. Ahora ya, ¿cómo es? Ahora eso, no quiero Ay, botella, madre. No, Anina. Está buscando Ribeñón que va insistiendo. Villagra. Yo decía que algo interesante podría ser Villagra, pero ahora su pase largo en vano. Todo termina en la salida de portería para Trinidense. ¿Sabes cuál es la sensación también que tengo después del segundo gol? De que Rubeño está jugando más por vergüenza deportiva que por querer cambiar la historia. Entonces cada uno parece querer hacer lo suyo y se olvidaron de buscarse entre sí. Porque cuando se conectan hacen buenas transiciones los muchachos Rubeño, pero a partir del segundo gol cada uno está queriendo hacer lo suyo y están queriendo hacer de repente cosas de otro partido, cosas que algunas veces hasta son sin sentido. Pero tiene vergüenza deportiva, que es lo importante, y casi siempre está tratando de ir hacia arriba, a pesar de que ahora ya son 4 los goles de diferencia. 4-0 gana Trinidense ante Rubeñón, el clásico de barrio aquí en Santísima Trinidad, Asunción, Paraguay, para todo el mundo. Estamos en el partido que por ahora sigue siendo el conjunto dueño de casa. Y creo que va a ser hasta el final ya 4 goles muy difíciles. Cuando Lucas González se divierte, jugando con la conducción de pelota, amacándose, y hay que Bruno que va a pedir tarjeta, porque fue directamente Villagra a tumbarlo después de un gran quiebre de cintura por parte de Lucas, el 37. Me queda la duda de si es Lucas González o Lucas Vázquez. A ver, González me decía, ¿no? Ya se reanudó la acción jugando Trinidense ahora con Bruno Valdés por izquierda, habilitando el avance con Melgarejo. Que deja con el control orientado con la suela de botines Morínigo. Le devolvió la pelota a González y viene el ataque Melgarejo, el envío que se desvía González. Jorge, hay tiro de esquina, se va por izquierda para Trinidense. Sí me decía hablas. No, estoy saliendo de la duda, estoy mirando acá en la lista. Sí. Y es Diego Lucas González. No sé por qué me quedé con que el apellido no era González, pero sí recuerdo su forma de jugar. Me recuerdo que no hacía acordar mucho a Lucas Romero, tanto en el nombre como en su forma de jugar. Alguien que se está metiendo en la lista de Alfaro. Hay tiro de esquina. Bueno, la gente también está haciendo su partido en su momento, El que nos saltando, saca es festejando. el Rubio. Tiro de esquina por izquierda para Trinidense. Ahora va a autorizar a Limpio Colmán. Vendrá el centro de esquina. Sector izquierda, JJ Comerciales. Tenemos potencia como el centro de esquina que prepara Tricky. El rebote le queda a Maná. El rebote después favorece de vuelta a Morínigo. El remate de Tobías. Salía desviado al costado del palo derecho. Salida de portería para Ribeñón. Y llegó nuevamente Rubeño, que con muy poco a veces hace demasiado, porque hasta de carambola le está quedando algunos rebotes que de inmejorables posiciones no están pudiendo conectar.
Y en esta a Tobías, que le queda botando la pelota por el sector izquierdo, tenía opciones por el medio con Fernando Romero y Clementino, pero decidió pegarle al largo. Ruiz Díaz y el centro, Villagra quiere bajar el balón, no puede, la marca de Silveira. Le quedó la pelota otra vez en ataque ahora para Anderson, que no tuvo buena acción en ataque y ahora rápidamente responde Triqui, quien lanza el envío de Melgarejo, jugó con Clementino. En la frontera de campo, Clementino quería la marca de Blasi. Es el central de Ribeño que se anticipa y juega con la pelota organizando el ataque ahora, conduciendo y cuidando. Ya dejó para Villagra que se va a animar, remate de César. Villagra sacó un misil de zurda, desviado al costado del vértice izquierdo. Saque de arco para Triniense. Y varios de sus compañeros que lo miran a Villagra porque estaban bien ubicados para tratar de recibir alguna asistencia, pero no salió nadie a la marca, lo dejaron pensar y también rematar. Pasó lejos, Zamudio tenía todo controlado. La cara de Pérez, que no está recibiendo ninguna asistencia para tratar de por lo menos llegar al descuento. Muchas gracias a los nuevos señores en Vibra. Sigue ganando Triniense 4-0. A los suscriptores también del YouTube, muchas gracias. Salía desde el fondo ahora con Zamudio. De Pecho devuelve ahora Clementino. Insiste y va. En la disputa era Lucas, que ya perdió la contra de Rubeño con Villagra. Está realizando el ataque ahora César. Jugó por bajo con Anderson. Que habilita muy bien por derecha y se viene ahora Ruiz Díaz. Está ganando línea de fondo, lanza el centro. La marca. Llegó oportunísimo de cruce Cañete. Habrá lateral por derecha en ataque corresponde a Rubeño, que ya lo hace Rodi. Jugó con Ruiz Díaz. Está ganando la línea de fondo. Se frena, lanza el centro de zurda. No amagó. Está insistiendo el centro por abajo. Débil. Que ya controla para la salida ahora Lucas González. Está jugando en corto con Viera. Y este organiza otra vez para un control orientado con el taco de Fernando Romero. En 3/4 de cancha en su territorio y buscó por derecha ahora Maná, que tiene ganas, está con todo Nico. Maná no pudo después, la marca de Albornoz. Recupera y se viene Rubeño ahora. Con el avance de Villagra jugando en corto ahora para Albornoz. Que está cuidando la pelota y está insistiendo. Está pisando el balón en 3/4, territorio Triniense. El centro pase por el sector izquierdo. Intentó al final Villagra. Terminó pegando en el hombre de Rubeño que venía por esa zona. Y hay saque de portería que corresponde a Triniense. Aquel que está por aquel sector izquierdo es Anderson. Y este que está acá de volante, bien de volante central de Gustavo Mansur, son los ingresados en este segundo tiempo que hasta ahora, si bien es cierto, tienen mucha movilidad, pero no están teniendo la claridad necesaria para tratar de darle algo más a este Rubio Ñu, que cada vez que parece va a reflotar, recibe un gol por parte de Triniense. ¿Qué va a hacer el señor? Dice la falla, el laburador. Dice, bueno, a ver, ¿por qué guarda la pelota el comentarista bajo su remera y casi en la mitad? Hay cambios en Triniense, César Ramón. Sí, señor, ingresa Pedro Zarza, casaca 22, se retira el número 10. Hablamos de Nicolás Maná y el otro ya te voy a confirmar de quién porque se retiró el 20, ahora ingresa, te confirmo enseguida. ¿Por qué no transmite el partido Café? ¿En imagen? Porque estamos transmitiendo el partido con relato y comentario. Si en imagen lo podemos mostrar, porque solo un medio de comunicación tiene todos los derechos. La salida será para Triniense con Zamudio. El arquero elevó el envío de pierna zurda buscando el ataque. Tenemos un compromiso con los barrios de Asunción. Queremos seguir trabajando para tener una ciudad más limpia y ordenada. Para concejal en Asunción, Jesús Lara es tu mejor opción. Habrá tiro libre para el Sportivo Triniense, que gana el partido, se divierte 4-0 ante Rubeño en su casa aquí en el Martín Torres. Sí, César. El cambio que me faltaba 19, Alan Cano por el número 22, por el 20, perdón, el que se había retirado. Hablamos de Clementino González. Bueno, así entonces las varían. Un Clementino que de a poquito fue ganándose no solamente la titularidad, sino también el reconocimiento de toda la gente, porque qué gran número 9 es Clementino. Uno de los 9 más completos, ya lo habíamos dicho en el torneo anterior cuando estaba en el General Caballero de Mallorquín y sabíamos que lo íbamos a seguir viendo en primera división. Y Arrúa, que sabe bastante de esto, seguramente fue uno de los artífices de la contratación de Clementino González. Está insistiendo y va con un cambio de lado ahora para organizar el ataque por el sector izquierdo. Yo creo que el Johnny lo trajo. Está insistiendo la Clementina. El centro, el largo pasado, que va encontrando ahora Zamudio.
Y ya la salida de Triqui, que gana, gusta y golea 4-0 con toda la hinchada. Realmente para remarcar y resaltar, muchísima gente que se vino al estadio aquí de Martín Torres, César. Impresionante el sector deportivo trinense, ni para una aguja no hay para ingresar. Valdés que responde de casa, fantástico, para la manera metafórica de describir lo que es realmente cómo está el estadio en las tribunas. Me decía César también para repasar, bueno ya le digo, está insistiendo Ribeño en la salida por abajo, con Blasi, analiza Jorge González, se va adelantando el central, el pase largo profundo que no encuentra la conexión en ataque Ribeñeña, responde rápidamente Triqui, que va con Romero, habilitó para Zarza y este sabe, Pedro es rápido, es hábil y lo va a liquidar, el remate de Zarza, que pasó apenas al costado del palo derecho, llegó Trinidense, que estuvo cerca del quinto del partido. Arrua que lejos de querer cerrar el partido, manda a jugadores como Zarza y Cano, jugadores en ofensiva, que con este panorama van a tener hambre de gol. Y por sobre todo Zarza con la velocidad que tiene para romper líneas, porque en esa primera que le ponen a correr, gana y con un toque ya está metido dentro del área. Y ante la salida de Batoki decide definir de derecha, la pelota le salió muy ancha, se fue lamiendo ese palo derecho muy cerca Trini, ese es el quinto, Miguel. JJ Comercial, te damos potencia y ponemos multimarca de baterías como Moura, Barta y Motolá y baterías Top. También otras como Kral y Belay de segunda línea, ubicados sobre Julio Correa 331, frente mismo al centro paraguayo japonés. Para cambiar la batería de tu automóvil, 12 hasta 24 meses de garantía. Una locura lo de JJ Comercial. Sin moverte de tu casa, contactando al 0994 76 94 64. Te damos potencia. JJ Comercial, como la potencia de Zarza, que iba con todo por el sector derecho en ataque. Lo atendió Alborno ahí. Sí, Alborno fue, se barrió, desvió el balón. Ahí lateral. Pecó de inocente en esta Zarza porque se lo llevó puesto cuando lo vio venir. Pudo haber parado inclusive Zarza. No hay necesidad, me parece, de entrar en este tipo de situaciones porque se puede llevar la más fea el pequeñín jugador de Trinidad, que lo vemos renguear, ya está recuperado, pero la siguiente seguramente va a hacer por todos los medios tratar de evitarlo. Habrá reanudación de juego. Va para Trinidad. ¿Qué pasó en la última? Está dando para Trinidad. Llegó el Alborno, desvió la pelota entonces al final. ¿Qué pasa acá? Está mostrando la camiseta, los chicos. Los chicos, entonces, bueno. Lateral por derecha en ataque para Trinidense. Bueno. Cambio también de Ribeño ahora. La cosa encima muy bien. Ahora, a ver, se fue Martínez al parecer. Bueno, cambio que ya vamos a confirmar. Por derecha se viene el Trinidense con el saque de mano. Gana el Sportivo Trinidense 4-0, recordamos. Ya cerca de los 33, ya han de llegar a año. Con el 33 también que se va al bordo. Entonces, ya nos va a decir César. ¿Quién ingresó? César Ramón. 36, Carlos Jiménez se retiró al Borno, el 33. Bruno Valdés rechaza de zurda y busca el ataque otra vez con Cano, Trinidense. Lucas González está insistiendo por el sector izquierdo, jugando por debajo, organizando Trinidense ahora. El pase por izquierda para Melgarejo. No, el que lanza un centro, sector izquierdo largo, de cabeza en el área Trinidense ahora. Para jugar de cabeza la defensa de Ribeño en esa última pelota que recibió. Y ya jugó en largo Tales. Le puso el pecho a la acción Bruno. Y está saliendo con categoría. Desde el fondo para Trinidad. No, si hay algo que le sobra de categoría y jerarquía. A Bruno, que con la marca encima la para de pecho y sale jugando. Gana unos metros para abrir por el ataque del sector derecho de Trinidad. Bueno, César Ramón, estamos ya para tirar en algún momento. ¿Me tenés la info que pasó en la intermedia, no? Sí, rápidamente decir los resultados de la intermedia: 3 de noviembre 1, 12 de junio Yalles 1, Guaireña 0, Doctor Benjamín Acebal 4, Capiatá 2, Independiente Campo Grande 2, Resistencia 1, Tembetarril 3, Paraguarí 3, Santaní 0, Sol de América 1, Tacuarí 1, Fernando Lamora cayó ante Encarnación, atención esto, 0-2, el técnico es
el Gattuso, justamente el que le alzó a Rubieño. Y por último, General Caballero Juan López Mallorquín le dio una paliza a Carapeguá derrotándole 6-2. Tremendo el inicio de la intermedia con los partidos Blas. A jugar por el comienzo, el General Caballero, cosa seria nuevamente en intermedia. No quiere una larga estadía en esa categoría. Sabe lo complicado que es mantenerse por sobre todo en intermedia, y con la paliza que le acaba de dar por 6-2 al rival de turno, parece querer ser protagonista nuevamente. General Caballero, que dejó muy buenas sensaciones, no así muchos puntos en el último campeonato de 2025. 4-0 sigue ganando Trinidense, ya cerca de los últimos 10, sí, estamos ya encima de los 35 del segundo tiempo. 10 minutos le quedan al tiempo reglamentario en la parte final. El rechazo largo buscando el ataque Trinidense ahora, donde Blas intentó rechazar y en la disputa insiste y presiona a Romero. Fue González, la última. Habrá tiro libre defensivo, era Molinio. Habrá tiro libre defensivo para Rubeño en el último tramo que le va quedando el encuentro. Tales y el tiro libre defensivo para Rubeño. Bueno, está siguiendo martillando el conjunto de Rubeño, pero no le sale una. No recuerdo una demasiado clara en este segundo tiempo para Víctor Zamudio. Realmente no pasó desapercibido incluso Zamudio en lo que fue el segundo tiempo. Sí, en el primero sí recordamos aquel cabezazo de Sarkis, que le pica el suelo, resuelve muy bien. Sí. Mandándolo al córner, no quiso problemas para asegurarla, entonces la sacó de muy buena manera el arquero Víctor Zamudio, que después de mucho vuelve a la titularidad en el arco de Trinidense y lo hace con el arco en cero hasta aquí. Va a salir Zamudio justamente con el tiro libre defensivo. Se nos está yendo el partido. En la Conmebol Sudamericana, el Conmebol Campeonato Sub-17, ya César nos va a dar los resultados también. Cuando hay lateral defensivo para Rubeño, que está perdiendo 4-0. Su hinchada que ya estaba cantando que se vayan todos. Y bueno, la hinchada de Trinidense también, que está disfrutando de este partido. Se están haciendo una gran fiesta realmente. Para destacar dentro de todo que no pasa nada más que del aliento y del disfrute de la hinchada que se vino también aquí como barra organizada el día de hoy para Trinidense. En absolutamente todos los ámbitos, el que tomó más en serio el clásico fue Trinidense. Eso también incluye a su gente. Es Ruiz Díaz que va buscando para Rubeño, tocando con Martínez, que hace el pase por el sector izquierdo para controlar y avanzar ahora Rubeño. En esta ocasión el centro que va para Pérez, se eleva, gana las alturas, pero muy elevado el envío. Saque de arco para el conjunto de Trinidense. Y en esta Martínez, que abre por el sector izquierdo, por donde andaba Anderson, que se acomoda, mete el centro del segundo palo, gana en el salto Pérez, pero ante la marca de Hermes Galejo no cabecea cómodo. La pelota sale muy desviada arriba sobre el arco defendido por Víctor Zamudio. Así como Sebastián, que no siguió recién, así como él, y te puedes ganar esto. Hermoso mundial los premios. Que vamos a regalar el domingo, en la jornada que vamos a tener seguramente en el Defensor del Chaco. Creo que vamos el domingo para el partido de Olimpia Rubeño, justamente, que es el próximo rival de Rubeño. Hay cambio de vuelta en Triqui para darle unos minutos más de espectáculo al partido. Ingresa un maestro de obra, como lo es Oscar Chiquito Jiménez. Un loco lindo, como solemos llamarlo al Chiquito, no podía ser ausente en este clásico del barrio, y por qué no darle su cuotita de show al fútbol. Y va insistiendo Lucas, ahí está González, el pase que no llegó porque la marca fue encima de él. Rubeño recuperando en su territorio para salir jugando. El pase en largo de Villagra, de zurda por el sector izquierdo para habilitar. Está Zarza que va en la presión y juega por derecha en ataque para el conjunto trinidense, que iba buscando allí en la última. No pudo prosperar en ataque. Cambio que se hizo ya. El último cambio en el Deportivo Trinidense, que golea César. 9, Oscar Chiquito Jiménez, se retiró uno de los goleadores, y 18, Fernando Romero. Terminó el partido para alguien realmente que para mí mínimamente hace pollo. Si es que vamos a elegir a la figura ya en un momento más, Blas. Sí, probablemente sí, porque por lo menos el primer tiempo fue impecable el de Fernando Romero. Y va Pérez, que está pivoteando, intentó conectar en ataque de la marca con el muslo, rechazó allí Da Silveira, que está muy firme en defensa. Para mí Da Silveira también
Gran partido como Bruno. Y ahora Chiquito está tocando para Cano. Pase de 3 dedos, ubicando ahora a Zarza, que hace un muy buen juego. Cambio de piernas con la pelota y remate. Chiquito que le mira con ojos de pocos amigos a Zarza. Lo que pasa es que Chiquito fue el que condujo ese contragolpe y rápidamente le da la pelota a Lucas. Este que abre por aquel sector derecho para la llegada de Zarza, que primeramente se recorta para su zurda. Yo pensé que la iba a cambiar al otro lado, en donde estaban los de sus compañeros, entre ellos Chiquito Jiménez, que termina mirándolo y reprimiéndolo a su compañero por no haber hecho la asistencia cuando Chiquito estaba solo esperando el pase. Hay Seller, Paraguay, ya les cuento, se viene Ruiz Díaz por derecha y está atacando Ruiño ahora con Sebastián Ruiz Díaz, el envío que se desvía en el codo, dice Alipio, ¿eh? Bueno, la salida, creo que pegó primero de un rebote, le quedó bueno. La salida rápidamente Trinidad con Pedro Zarza, que deja atrás, tocando y cuidando la pelota en los 40 que se cumplieron. Ya estamos encima de los 40 minutos. Voy a tener una figura, César. Fernando Romero. Ahora Samuel, que hace pasar la pelota entre las piernas con el ole que va cayendo de la tribuna. El rechazo fue de Da Silveira. Desvió el balón en el hombre de Ribeño. Lateral defensivo corresponde al Sportivo Trinidense. En el Martín Torres, en su estadio, está ganando, gustando y goleando a su clásico rival aquí, justamente el popular barrio Santísima Trinidad en Asunción. Otra de las virtudes que tiene el equipo trinidense, que metió varios cambios, pero en ningún momento se vio un funcionamiento por debajo de lo que venían haciendo los titulares. Está tocando Rubén la pelota con González, la frontera se complica. Cano que más la disputa y quiere ganar es González de vuelta. El que se anticipó, Rodi, que recupera la posición y jugó con Tales. El arquero y la salida en el fondo. Gracias a todos realmente los que nos siguieron el día de hoy. Fantástica la audiencia, como siempre, como es de costumbre, a través de Vibra Positiva Blaster. Rompiendo números como es en cada transmisión de vuelta en este clásico, donde vinimos realmente con la mejor vibra del mundo para compartir con toda la audiencia que tiene la mejor vibra también del planeta, como es de costumbre. Partido que tuvo varios goles, es cierto, pero todos del dueño de casa, que está festejando también en cualquier rincón aquí de Trinidad, prácticamente de festejo del Sportivo Trinidense hoy. Asimismo, un gran premio también al acompañamiento que viene teniendo el equipo. Y ya hablamos de que le salió absolutamente todo al conjunto de Trinidad, que tiene a varios de sus hombres en un momento demasiado dulce, caso de Romero, caso de Tobías, lo de Clementino también, que viene siendo buen asistidor y está consiguiendo un triunfo. Aguantame, Blas, que la tiene Oscar Jiménez y fabrica una jugada por izquierda del centro de Tobías. Le va a pelear Zarza, era Cano. En el hombro a hombro, pero con falta, dice Lipio Colmar. Tiro libre en defensa en su área para Ribeño. Crack siempre nos acompaña también. La gente que tiene buena vibra y nos reconoce cuando venimos en la cancha y nos va saludando, Blaster. Asimismo, de a poquito vamos sintiendo cada vez más cuando lo vemos al Beto y a... Al Beto de la Cruz, César Benítez. Sí. Y hoy no fueron parte. Grandes ausentes en este trinidense, que déjame decirte que no los extrañó para nada a estos hombres que en un momento eran pilares del equipo. A ver. El profe Coco Vera dice grande el piqui. Un abrazo grande al profe Coco Vera. Un abrazo enorme. Tiro de esquina por izquierda para Ribeño. Yo voy a tener la figura, Blas. Decime después de esta. El centro que va al área. Rechaza Cañete. Le queda otra vez a Rodi. Ferreira ubicó por izquierda. Está orientando y va avanzando Ribeño. El peligro que intentaban, al menos en el área de Trinidense, no llegó la pelota porque están muy firmes en defensa. Tremendo partido en todas las líneas. El conjunto de dueños de casa hoy, Blas. El otro día ya veníamos hablando de las grandes presentaciones que vienen teniendo los centrales, pero hoy me parece que voy a darle también la derecha a don César Ramón, porque lo de Fernando Romero, pues sobre todo en el primer tiempo, mucho sacrificio, le dio también el gol al conjunto de Trinidense, y me quedo también con Fernando Romero. Bueno, a mí me encantó lo que fue el partido realmente que hizo Romero, pero ahora Zarza de vuelta se mete en el área, habilitó. Era el avance de Trinidense que quería más, quiere más.
Y ya estamos sobre tiempo por cumplirse, César Ramón. 44, último giro del minutero. Habrá tiro de esquina otra vez para Trinidense. En el último tramo ya que le va quedando el encuentro. ¿Cuánto más se va a agregar, me decían? Para mí 4. ¿Para vos, César? 4. Bueno. Gracias a los nuevos seguidores. Y se viene la ayuda. Yo les digo que se viene la ayuda. En cualquier momento. Habrá tiro de esquina. No confían en mi pronóstico ustedes. Es frío. Frente frío. Bueno, Seguramente en la semana. por eso quería saber si en algún lado del país ya salga. Quiero saber esto realmente. Quiero una palomita, hombre. No mató. Le quitaron su poncho. 1. ¿Cuánto más agregó, César? 1. Un minuto, bueno. Apelando también un poco al sentido común. Mejor. El resultado es muy abultado, apelando también un poco al sentido común, tío. Pero por los cambios y todo eso, mínimamente 3. Mínimamente. Por lo menos para decorar un poco, ¿eh? Se va el encuentro en un minuto más. Segundo. Menos, segundo, a ver. Último tramo del partido, Ribeño, que es pura, no sé si ganas o intentos. ¿Cómo puedo definir al menos Empuje. empuje más allá que fútbol, no? Poca claridad, sí, muy poco de fútbol. Muy poco. Por el momento sí, con algunos toqueteos por parte de Rodrigo y de Willy, pero no le bastaron para nada a Rubeño para tratar de hacer sufrir por lo menos un poco al Trinidense hoy, que en líneas generales sufrió poco, convirtió mucho, se quedó con el clásico. Final del partido, aquí en el Martín Torres. El dueño de casa ganó los 2 clásicos en esta apertura. En su visita en la Arboleda, también con gol agónico sobre el final en descuento. Y aquí en su casa se paseó como en su jardín. Hoy Trinidense fue superior a Rubeñú en todos los aspectos. Desde la hinchada que se vino a acompañar, realmente como está disfrutando de este hermoso momento también, el clásico más importante y popular de nuestro fútbol en primera división de vuelta. Son equipos que están aquí a una avenida que los divide prácticamente. Cuadra de distancia. Cuadras de distancia, nada más menos de 1 kilómetro incluso, donde realmente hoy sentimos que vinimos a un lugar también, a un barrio que también ha forjado a muchísimos jugadores, muchísimos deportistas en lo largo de la historia que tiene Santísima Trinidad también, un barrio populoso de Asunción que hoy realmente nos recibió muy bien con esta fiesta hermosa del fútbol, que terminó siendo una fiesta completa para el Sportivo Trinidense, ganando, gustando y goleando, aplicando las 3G que a veces cuesta y mucho en nuestro deporte, en nuestro fútbol específicamente. Y hoy Trinidense se queda con los 3 puntos y el clásico también, que termina siendo para el equipo del Sportivo Trinidense. 4-0 la victoria ante Rubeñú, su clásico rival. Comenta, opina, lo analiza Blas Velázquez. Teniendo en cuenta que es un clásico, es muy difícil decir de que está bien la diferencia y por sobre todo que perdonó inclusive Trinidense un poco, porque le pasó por encima a Rubeñú, hay que decirlo, y el resultado es totalmente justo. Ahondando la crisis en uno de los equipos, en el caso de Rubeñú, que no le está encontrando la fórmula, Gustavo Molinio, que obtuvo una buena cantidad de puntos, pero después ya se fue quedando. Y vaya que lo necesita, porque la forma en que divide en el tema del promedio. Y un Trinidense con un trabajo ya de varios años, hay que decirlo, de que de la mano de Arrúa viene haciendo grandes campeonatos. Hace rato que ni siquiera sufre por el tema promedio, porque es un equipo bastante serio, que en cada campeonato se hace protagonista, que en cada campeonato es capaz de sacarle puntos hasta los más pintados. Y tal como adelantó Piqui Jala Castillo en su relato, ganó los 2 clásicos que después de años se volvieron a dar aquí en el barrio Trinidad, que sentimos nosotros respira fútbol como barrio. Un estadio que está metido dentro de lo que es un barrio en realidad,
un estadio coqueto, pero relativamente incómodo porque está prácticamente entre vecinos la cancha del Martín Torres. Pero yendo nuevamente a lo futbolístico, como decíamos, fue justo este resultado porque hubo un solo equipo dentro del campo. Y Rubio Ñu que debe mejorar y mucho si es que no quiere seguir sufriendo ya antes de la mitad del año en el tema promedio, donde ahora está condenado con San Lorenzo. Ante una previa en donde va a tener que enfrentar al puntero encima, va a tener que buscar la manera de aumentar su nivel futbolístico, porque si no se le va a venir la noche muy rápidamente a Rubio Ñu, a que le costó bastante volver a tener su participación en primera división. Por el lado trinidense, como decíamos ya durante el partido, ni siquiera con los cambios sufrió o bajó de nivel. Con los cambios que tuvo, llegó a tener nuevamente oportunidades. Ya decíamos que inclusive perdonó, como el caso de Salsa, que apenas ingresado ya se metía dentro del área y la pelota salió ancha caprichosamente al palo derecho de Batoki, que en su vuelta hoy se comió 4. El muy buen arquero Tales. Con este panorama aquí en Trinidad, en el clásico del barrio, Trinidense fue mucho más y se llevó 4 goles de diferencia en su haber. Trinidense 4, Rubio Ñu 0. Final aquí del partido, César Ramón Arévalos. Sensaciones que te dejó el clásico aquí en el estadio Martín Torres, donde fue victoria trinidense 4-0 ante Rubio Ñu, su clásico rival. Bueno, fue superior en todo sentido. Mete 2 triunfos muy importantes. Le saca el invicto a Olimpia. Hoy el clásico del barrio Santísima Trinidad no es que gana, sino sin embargo golea. Se pone a 22 puntos acercándose a los que están ahí en disputa, como Olimpia, Cerro, Libertad Nacional. Le va a pelear esa segunda ubicación momentáneamente y bueno, importante este triunfo. Por la Copa Sub-17, recordemos que a primera hora por el grupo B empataron el conjunto de Bolivia, empató 2-2 con el conjunto de Venezuela y faltando segundos nomás, Brasil está derrotando 4-1 a Perú. Perú que empezó ganando 1-0. Con estos resultados la tabla de posiciones del grupo B son Brasil con 6, con 3 va Argentina, Venezuela y Bolivia con 1 y sin puntos Perú. Por el grupo A está Ecuador con 4, Uruguay 2, Chile, Colombia y Paraguay con 1. Bueno, complicada la situación de Paraguay, entonces, que le quedan todavía partidos en el sudamericano para buscar la clasificación al mundial de la categoría. Bueno, vamos cerrando nosotros la hora aquí, Blas. Realmente un placer como siempre. Sí, señor. Agradeciendo a todos los de vibra positiva, como siempre, de haber mostrado el partido. Si ya viniste, bueno, buena crack, aguante el triqui. Bruno Viera, un abrazo grande a Bruno Viera. Bien, Juventud, tu trabajo es espectacular. Tu comentarista, todos buena onda, felicitaciones. Decía Curupi 2. Gracias, aquí, buena transmisión, felicidades, aguante trinidense, decía Luigi. A ver, el único grande de Trinidad, para que respeten, el Martín Torres, dice Fernando. A Olimpia nomás le quiere ganar, después a nadie le gana. Ahí fue equipo de Arrua, dice Raúl Marcelo. O Arúa, no entendí. En Bohue, dice González. Hola Yoyito Franco, se te creció la barba. Excelente transmisión ahora, a brindar con el vaso, dice César. Sí. Y nos vamos, señores. Nos Vicky, vamos realmente. antes de irnos, sí, César. de muy buena fuente. Cuarta derrota a Rubio Ñu. ¿Podría aparecer el pañuelo blanco de Gustavo Morini con Rubio Ñu? Bueno, ¿será renuncia o será...? Lo van a sacar. O será... directamente de la directiva. Bueno, perder un clásico y de esta forma es complicado. Derrota saca técnico. Y de esos resultados realmente que golpean y fuerte. Sí. Bueno, al parecer entonces se terminó con esto. La información de primera mano que nos dio César. Incluso no solamente gana y le quita puntos trinidense a Rubio Ñu, también quita a su técnico. Así después de la jornada. Bueno, secuelas de lo que fue el clásico del barrio. Sigan adelante, señores. Roque Santa Cruz, Cristiano Ronaldo, mis guías, la aguanta Olimpia, dice Juan Marcelo. Un abrazo grande a todos realmente por el cariño de siempre. Estuvimos con la mejor vibra del mundo a través de Vibra Positiva en el TikTok y en el YouTube. Y vamos cerrando la jornada de vuelta. Agradeciendo a los amigos de Magic Café, Bodega La Fac, Guayceler, JJ Comercial, La Cacerita, Sion Comercial, Claro, Paraguay, Golti, PY, La Ponderosa y Gemelos. Será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias por tanto.
Y perdón por tan poco. Chau, chau. Yo vengo de Barrio Bueno. ¿Qué es eso? 94. 94 señores. Gracias. ¿Nuevo o qué? Nuevo. ¿90 o 30? 94. Buen número. Sí. Pensar que entramos tarde. Sí. Yo agarraba en el empiezo mínimo. Ahora sí, una hora antes vamos a entrar. Te prometo, todo lo partido contigo. Nosotros tenemos todo el equipo, ya podemos entrar. Ya está. No puede luego tener y escribir ahí, no puede. Nosotros tenemos hace rato. Es cierto. O sea, el que yo traje no me Acá está, Por eso le pregunté al directivo Mareco y Mateco, había sido Mareco, le pegó a un jugador, por eso fue todo. ¿Quién fue? Mareco. Batuso. Ah, Sí. Uno supuestamente. El vestuario. Pero también otra versión había de que la gente fue a farrear. Y ahí empezó el quilombo. A un mismo tipo. O sea, él le pegó a un jugador. no ahí. Ahora está en Encarnación, ganó 2-0. Hoy le ganó a Fernando, primera hora. Ahorita que Ismael Venegas está en Encarnación. ¿En serio?